ese fue mi debut profesional, ese que están viendo ahí. Me avisaron media hora antes de esa pelea. Estamos en los camerinos. El matchmaker viene y habla conmigo y me dice: mira, Gabo, el récord de knockout más rápido es de 17 segundos. Pero nosotros creemos que tú lo puedes romper. Entonces cuando yo vengo, yo veo que él viene caminando rápido y yo lo veo como cargando la mano y ¡pum! Le giré de una. ¡Pum! Aquí se me cayó el pelo completamente. Cuando llegué, tenía ese estrés, tenía que pagar muchas deudas. Tuve ese accidente, no podía trabajar en 3 meses. ¿Me entiendes? Y estoy pronto a pelear por un título de la WK de kickboxing. ¿Sabes? Andrew Tate, no sé si lo conocen, es muy polémico porque es polémico. Él dice la realidad. A mí me encanta me van a funar por eso. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo Bien, estás? acá estamos. Estamos ya con trabajo full time como podcast host. Nos trasladamos con la laptop, tenemos ahí el setup donde sea y hoy estamos en unos lugares diferentes a lo normal, pero no dejamos nuestro hobby de lado. ¿Qué tenemos hoy, Agus? Que tenemos repertorio bastante siempre trayendo gente de calidad, gente con unas historias impresionantes. Vamos subiendo los niveles. Hoy traemos un invitado espectacular, Gabriel Díaz, Gabo Lee, venezolano, peleador profesional de Karate Combat, profesor de artes marciales, más de 15 años de experiencia en deportes de combate. Una locura lo que traemos hoy, historias impresionantes. Así que, ¿qué tal, Gabo? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gabo, hermano, saludos. Os, ¿cómo estás todo? Salud, vos. Gracias por la invitación. Todo fino, gracias a vos por venir. Gracias a vos, por Gabo. La invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? ¿Dónde andás ahora? Nos comentaban antes que estabas moviendo. Sí. Tengo ya 6 meses que me mudé a South Carolina, estaba en Orlando. Me mudé aquí por cuestiones de trabajo, empecé a dar clases aquí. Y bueno, todo fue para mejor, ¿entiendes? Vimos aquí, estamos dando clases. Qué bueno. Gabo, ahí nosotros, como estás allá en Estados Unidos, también vamos a hacer algo nuevo en este episodio, que va a ser traducir lo que hablemos. Nosotros lo estamos haciendo en español, pero la idea también es un poco que tenga los subtítulos en inglés. Excelente. Así que para que allá en el mundo angloparlante también nos entiendan, les mandamos todo abriendo fronteras también ahí. Así que bueno. Sí, perfecto, hermano. Sí. Y vamos a meter la modalidad también podcast en inglés, porque ya también tenemos en el futuro pistas de traer, gente angloparlante, así que vamos a ampliando. Está excelente, porque yo tengo que manejar los dos públicos ahora. Por ejemplo, aquí que vivo aquí no hay nadie que hable español. Eso me hizo bien porque me hizo aprender inglés, ¿entiendes? Claro. A los coñazos, exactamente, sí, exactamente. A punta coñazo. Directo. Sí, estaba acá cada rato, tenías que verme. ¡Hey Siri! ¿Cómo se dice en inglés? Entonces se reían los americanos, los gringos míos. ¡Hey Siri! Era así porque cada rato, ¿me entiendes? Y dándole aprendí ahí un poquito de Duolingo, un poquito de cosas. ¿Entiendes? Pero en la práctica. Sí. Sí, 100%. Gabo, ¿cómo vamos a la típica pregunta con la que arrancamos? ¿Quién es Gabriel Díaz? ¿Por qué Gabo Lee? ¿Cuál es tus inicios? ¿Cómo arrancaste en todo este viaje? Ok. Gabo Lee yo me considero un peleador profesional, pero un artista marcial también, ¿entiendes? Soy una persona que desde niño se enamoró de las artes marciales y bueno, Gabo Lee fue el principio porque todos me decían Gabo por Gabriel, pero yo estaba obsesionado con Bruce Lee, ¿entiendes? Yo recuerdo un día, tenía como 9 años, estaba en mi cumpleaños y fui y compré una película y recuerdo que mi papá me decía, no, yo en el cine veía a Bruce Lee, ¿vale? Yo veía a Jean-Claude Van Damme, yo veía a Jackie Chan, Maestro Borracho, pero cuando veía como Bruce Lee, y cuando veo, ok, lo voy a ver y lo voy a ver con mi papá. Y cuando veo el tío, papá, las películas, empecé, fue como una obsesión, ¿entiendes? Y recuerdo que cuando quería entrar a las artes marciales, no me querían inscribir todavía. No, vas a pelear mucho en la escuela y esto, aquello, ¿entiendes? Pero lo que no sabían ellos es que iba a ser al contrario, lo iba a canalizar, ¿entiendes? Iba a canalizar esa energía, esa gana de pelear, ¿me entiendes? En algo positivo, en algo productivo, que son las artes marciales. ¿Entiendes?
Y de ahí, bueno, empecé a entrenar, llegué a una academia, empecé a entrenar, llegué así típico, aquí enseñan Kung Fu y eso, y empecé a entrenar Wushu, fui compitiendo varios años, pero quise seguir como que esa filosofía de Bruce Lee que era no limitarte a un solo estilo, ¿sabes? Entonces de repente no me quedaba solo con el Wushu, sino que hacía también combate, la parte del Sanda, del combate. Me gustaban las doras de la forma artística, ¿me entiendes? Y me gustaba el taekwondo, iba y hacía taekwondo un poco de boxeo, ¿me entiendes? Me gustaba mucho, sí, hacerlo todo como para mí, ¿entiendes? Como para mi estilo, seguir como esa filosofía del Jeet Kune Do. Nunca entrené el Jeet Kune Do como tal, pero seguí la filosofía, ¿entiendes? De tomar un poquito de todo, ¿no? Sí, tomar un poco de todo, pero me entiende, como que me centraba en el estilo, como para dominarlo un poco y hacer la transición de ese estilo a lo que yo necesitaba, por ejemplo, kickboxing, sanda, lo que yo necesitara. Exactamente. Y bueno, tuve 5 años haciendo sanda y Wushu, competí en las dos formas, hacía forma con Nunchaku, fui 2 años consecutivos bueno. campeón de forma con Nunchaku en abiertos internacionales de artes marciales. Hacía forma de esas manos libres, así como kata, ¿me entiendes? Pero las del Wushu son un poco más artísticas, tienes que tirar mortales, salto, esto. Y iba a competir al mismo tiempo, por ejemplo, terminaba ahorita la forma, nunca quedaba, casi nunca quedaba de primero, por ejemplo, en los torneos de Wushu. En lo que era forma, quedaba segundo, tercero, y ya iba cansado, me llamaban, prevenido Gabriel Díaz a pelear, me cambiaba rápido. Iba a pelear, en combate sí me iba bien, ay, bueno, por lo menos medalla de oro me iba orgulloso por el combate, pero eran varias peleas, el Sanda se pelea bastante, ¿entiendes? Eran 2, 3 peleas por día, sin canillera, sin espinillera, ¿entiendes? Fuerte. Y así hice toda mi carrera juvenil en Sanda. Duré 5 años ahí, tuve 4 títulos estadales de Sanda. Contemporáneamente iba a los abiertos de artes marciales con uno de mis instructores, que es un chino, por ahí, no sé si le mandé la foto, íbamos a competir. Sé que era la historia como de Jackie Chan y Jaden Smith, que me entrenaba, me quedé en posición de jinete, tráete el reloj, yo, no, ¿y cuánto tiempo hago? Hasta que me acuerde, ¿entiendes? Dice que me quedé en posición de jinete ahí esperando, era como ese entrenamiento tradicional. ¿Entiendes? Bueno. Pasé un tiempo también por el entrenamiento de Kung Fu Shaolin, que lo hice para algunas peleas. Hay una pelea que era muy importante de Sanda que tenía y me quedé 3 meses. Iba prácticamente a veces los fines de semana a casa y volvía, pero era 3 meses durmiendo dentro de esa sede de templo que tenían en Venezuela. Y bueno, lo hice todo para una pelea y así fue que gané el último título estadal de Wushu y me cambié al kickboxing. Empezó a gustar un poco más el kickboxing porque era más popular. Me parecía que era un poco más llamativo y me parecía que habría más oportunidades, ¿entiendes? Entonces empecé a pelear kickboxing también. Por ahí se también viendo unas peleas de kickboxing. Ese fue un Super 4 que peleé de kickboxing. Fue la última vez que peleé en Venezuela. Por ejemplo, ese evento tiene una buena historia porque yo era el peleador más liviano de todo del Super 4. Estaban los campeones, si no me equivoco, había un campeón de 80, otro de 75 y otro de 70. Y yo era campeón de 65 kilos. Entonces los entrenadores, no agarres esa pelea porque no te conviene, tú estás en Vito Pro. Y entonces yo hasta que agarré el reto. En ese tiempo estaba empezando una sede de un dojo que yo tenía. Y la tenía full, de 7 de la mañana a las 9 de la noche. A 10 de la noche tenía horario VIP y todo, tenía alumnos. Yo entrenaba de 10 de la noche a 2 de la mañana, ya estaba yendo a la casa para poder hacer esas peleas. Y bueno, gracias a Dios, sí, fueron 2 duras peleas. Peleé con el campeón bolivariano en la primera pelea, le gané y fue a la final con el campeón sudamericano. En la última pelea de la noche. No, una pregunta con respecto al peso, que me llamó mucho la atención.
¿Cómo era que eran después en pesos pactados o competían en No, cada uno de no. sus pesos? Sí, competíamos cada uno de peso y todos éramos campeón de la categoría de nuestra categoría, pero pactamos todos en 70 kilos. Entonces, el que estaba arriba tenía que bajar y bueno, yo tenía que subir. ¿Entiendes? Pero era el más bajito de la categoría. Y bueno, se complicaba, se sentía la pegada, tenía que trabajar muy hábil en esas peleas. Entonces, y bueno, gracias a Dios esa noche tuve la victoria. Ese fue mi debut profesional, ese que están viendo ahí. Me avisaron media hora antes de esa pelea. Mira, ¿quieres pelear profesional? Y resulta la anécdota que cuando yo llego al hotel, el día anterior, salgo y hago como un shadowboxing, estoy bien aquí. Y no había visto que estaban todos atrás en el lobby los peleadores. Y yo estaba tirando patadas y de repente hablo con el que iba a ser mi contrincante el día siguiente. Pero yo no sabía que iba a ser mi contrincante. Entonces, estábamos hablando, somos la misma categoría, sí, da. Y entonces empezamos a hablar de técnicas, no, haz esto, haz esto, haz esto. Da el día siguiente, me ofrecen la pelea, mira, se cayó esta pelea, tú ibas a pelear, yo iba a pelear por el título amateur. Pero era por el torneo, ¿me entiendes? Yo podía entrar o salir del torneo. Me ofrecieron, ¿quieres agarrar la profesional? Y yo, sí, vamos, dale, es la oportunidad, 30 minutos. Sí, seguro. La gente no lo creía, el entrenador de ese momento y los organizadores, seguro, sí, vamos. ¡Pam! Y bueno, gané la pelea por nocaut en el primer round. Hostia. Sí. ¿Y el otro era profesional de bastantes años o también había arrancado ahí recién? No, esa pelea fue mi debut profesional, 2018. No, me refiero a tu contrincante. Yo venía de varias peleas profesional. Sí. Él tenía varios títulos de full contact. ¿Sabes? Full contact le decimos nosotros al que patean de la cadera hacia arriba. Sí. Tenía varios campeonatos nacionales. Y él era el campeón en ese momento de esa ahí en la Huaco de profesional. Entonces el otro venía como retador. Y entonces, bueno, el otro no se apareció y aproveché la oportunidad yo. Claro, son trenes, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Sí, Son trenes que pasan, ¿no? Que uno se sube y aprovecha. Sí, aproveché, sí, recuerdo, sí. Sí, recuerdo, Qué sí, bueno. esa noche, sí. Y yo, sí, es como, está la oportunidad, ¿me entiendes? Siempre está la oportunidad y siempre me he arrepentido de no agarrar la oportunidad, ¿sabes? Por ejemplo, recuerdo que para mi segunda pelea de Sanda me pasó. Estaba pequeño y ese día no me quería despertar. Me quiero parar. ¿Me entiendes? Estaba nervioso. Era la primera pelea de Sanda. La gané por nocaut técnico, me sentía bien, pero la segunda vez estaba como que no voy. Entonces algo me dijo en la cabeza, no, te vas a arrepentir después si no vas. No te puedes permitir al menos no intentarlo. Y ese día tuve 2 peleas de Sanda y las gané. Dije, nunca rechazo una oportunidad, ¿entiendes? Tú nunca sabes qué pueda pasar. Y si fuiste, peleaste y lo intentaste, ¿entiendes? Claro. ¿Entiendes? Y una entonces, pregunta, bueno. hay 2 peleas en el mismo día. ¿Cómo es recibirlo? Pelear en el mismo día, entiendo que te tendrán una serie de reglas, ¿no? Para la persona que tal vez venga con un combate ya de más con respecto al otro, la otra persona también venía de pelear. Sí, no hay ningún tipo de regla en cuanto no cambia nada. De hecho, tienes que cuidarte el primer combate. Por ejemplo, las primeras peleas que siempre tengo, y voy a pelear 2 veces, trato de, si me tiran el low kick, no lo choqueo, sino que lo esquivo, ¿me entiendes? Tiro la pierna atrás, porque cuando tú chequeas también te duele, ¿sabes? Total. Entonces, por más condicionamiento, yo hago condicionamiento tradicional, ¿me entiendes? Pero en las espinillas, en los brazos, pero como sea, duele. Pateas, te duele, te patean, te duele, ¿entiendes? Entonces, quieres ir como que quieres ir lo más fresco, ¿me entiendes? Lo más nítido posible al siguiente combate. Entonces, yo recuerdo que me molestaba conmigo mismo, recibí un low kick, estaba como que, ¿entiendes? Este me va a doler el doble para la siguiente pelea. Entonces salía de ahí y te pones hielo. Entonces tienes que respirar, bueno, vamos para la otra y van. Entonces viendo el otro combate, porque por ejemplo en ese Super 4, yo fui la primera pelea del Super 4. Peleé, gané y después estaba en los camerinos viendo la otra pelea. Pam. Entonces después, como que dejé la pelea por un momento y venía bajando uno molesto. Y fue una tremenda pelea. Pam. Duro, se había dado duro también. Y entonces, y ya, bueno, me toca la final.
y me tocaba la final con el que yo no quería, era el campeón sudamericano, era muy bueno en taekwondo. Entonces, las patadas son muy fuertes, pero este era campeón panamericano, tenía varios títulos de taekwondo en ese tiempo, entonces, y era buen kickboxer también, era campeón sudamericano de kickboxing. Sí. Entonces yo, bueno, y entonces ahí tuvimos, ¿me entiendes? Tuvimos que defender con el pateo, pa. La buena base de kickboxing que yo tenía, siempre digo que si tienes una buena base de kickboxing y haces la transición buena con las patadas, te va a servir mucho contrarrestar cualquier estilo en kickboxing, ¿entiendes? Porque cuando siempre cambia una regla, si cambia una regla, cambia por ejemplo los guantes, cambian muchas cosas, ¿entiendes? Pero por ejemplo ese estilo europeo, que por ejemplo lo tienen ustedes mucho en España, esos estilos touch style, sirve mucho para complementar con las artes marciales tradicionales porque es como la evolución del kickboxing, ¿entiendes? Ese estilo cruzado, gancho, low kick, papá. Entonces se pelea en corta con ese, pero sin corta distancia también saca esos pateos, sacas cosas que no se ven regularmente, explosivas, son muy efectivos. Y bueno, ese combate estuvo duro, los dos combates los peleé por 3 rounds. Estuvo duro y yo, entonces cuando sentía que lo iba a noquear ya no tenía aire. De hecho, hay una anécdota que los dos estábamos cansados en el segundo combate. Entonces nos parábamos y nos decíamos, ya, vamos a descansar un momento. Y de repente chocamos, ok, ahora sí, dale, pa, y empezamos con todo ahí, la gente se reía. Y la gente, estábamos cansados los dos. Y respiraba, ok, otra vez, dale, pa, y seguíamos, ¿entiendes? Siempre mantuvimos era como un respeto, ¿me entiendes? Era una rivalidad, ¿me entiendes? Y era el Super bueno, 4, ¿no? O sea, sí, eran los top de los top ustedes, no eran sí, exacto. Entonces, de hecho, hicieron un sorteo, o sea, que hacen un sorteo y no me sorteaban a mí. Yo tenía no me sorteaban ni a mí ni al otro compañero que era el campeón sudamericano, pues estábamos como que más alto del ranking, ¿me entiendes? Como que teníamos un poquito más de trayectoria. Nosotros estábamos muy bien también, pero tenían un pelo de menos trayectoria, ¿me entiendes? Entonces a ellos lo sorteaban con nosotros. Y yo no quería que, por ejemplo, me tocara el que era el más alto, era como un troll, ¿entiendes? Un buen amigo mío. Y bueno, cuando saqué el papelito, Gabriel Díaz, me tocó ver primero que ¿entiendes? Porque yo quería que fuera cansado. ¿Ah? Claro. Era suerte, ya, ok. Me tocó ver ¿entiendes? Y cuando yo veía las peleas, apenas tocaba a la gente con las manos, pum, los noqueaba, porque era campeón de boxeo también. ¿Entiendes? Y yo, le tengo que pelear diferente, y los otros dos quedaron. Y bueno, pero siempre con una buena estrategia, como dice uno de mis sensei aquí, tú puedes ganar cualquier pelea, ¿entiendes? Lo que tienes es que estar listo, ¿entiendes? Tener la mentalidad, ¿entiendes? Eso, por lo que nos fuiste Ujú. contando, Gabo, sos una persona que nació lista. ¿Cómo fue esa transición de competir acá a nivel, porque esto ya eras profesional, ¿no? Digamos, en Venezuela ya estabas compitiendo Sí, a nivel con la profesional. era profesional. En ese tiempo no Exacto. había muchos eventos profesionales en Venezuela, pero los que había yo estaba, por ejemplo, de kickboxing, ¿entiendes? Habían otros de MMA. Bueno, casualmente, apenas me vine aquí, empecé a ver que todo el mundo empezó a hacer eventos profesionales, esto, aquello, y eso me alegró mucho porque es mi país, ¿me entiendes? Fue evolucionando, hicieron un montón, ahora hay eventos cada rato, ¿me entiendes? Pero cuando yo estaba no los habían así, ¿entiendes? Ahora, ¿me entiendes? No, cuando yo salí de Venezuela también por eso, porque no había esa continuidad de eventos. Ahora está normalmente, ¿me entiendes? Ahora está como en cualquier país, Qué bueno. hay muchos eventos, hay muchas series de eventos ahora profesionales, ¿entiendes? Pero por ejemplo, esos que eran de la Wacom, yo estuve ahí para hacer selección nacional, era exactamente para salir, ¿entiendes? Y bueno, en esos eventos que eran los mejores de ese tiempo. En Venezuela hay un striking espectacular. O sea, hace poco, de hecho, fue Agayev, ¿no? Bueno, yo que lo sigo, hizo varias cosas de Agayev, para los que no conozcan, también compite en Karate Combat. Sí. Y Una estuvo leyenda, con un súper montón de leyenda. venezolanos. Sí. Estuvo con un montón de venezolanos y yo siempre que yo digo Karate Combat, yo soy un freak, de hecho te conozco de ahí. Así que para mí personalmente, que yo también hice karate mucho tiempo, hago karate de hecho, hace más de 10 años, entonces para mí también es un espectáculo, porque el karate
que muchas veces se lo pone en duda en cuanto a efectividad. Obviamente, Sí. en el Karate Combat, como justamente en tu caso, hay competidores de muchos estilos de striking, pero principalmente son, si vos ves un peleador de karate, de taekwondo, de sanda, son todos muy parecidos. De hecho, pueden hacer todos kickboxing y ninguno Sí. desentona, ¿no? Pero en Venezuela, particularmente, hay peleadores en Karate Combat que tienen striking limpio, de los más limpios Sí. que tienen en Sí. Karate Combat. ¿Hay algo que hay en Venezuela con respecto a los strikers? ¿Nos puedes contar algo? ¿Hay una escuela, algo que Sí. encuentren que sea muy útil? Lo que sucede en Venezuela es que nosotros hacemos mucho artes marciales tradicionales, ¿sabes? El taekwondo, por ejemplo, todavía existe ese taekwondo de la vieja escuela, ¿me entiendes? Que no era al punto, ¿me entiendes? Era el taekwondo de la vieja escuela que era efectivo, es vistoso, pero va a matar, ¿entiendes? ¿Me entiendes? Por ejemplo, todavía existen esos entrenadores de karate que tienen el karate, pero el karate efectivo de esos años 80, 90, ¿me entiendes? Tienen como que esas bases que todavía están ahí muy sólidas, ¿entiendes? Entonces, no somos peleadores como que vamos solo al punto. Nosotros buscamos también efectividad, ¿entiendes? Porque nosotros todavía tenemos como que esa base, ¿me entiendes? Todavía no hemos pasado en mi opinión, no hemos pasado como a esa, a esa transición de taekwondo olímpico, ¿me entiendes? De buscar Sí, los solo el puntos, punto, ¿no? ¿me entiendes? La efectividad, exacto, ¿me entiendes? La efectividad en el punto, en el puntaje. Claro. Buscábamos era la efectividad en el combate como tal, ¿me entiendes? Entonces, está muy arraigado todavía eso y es algo que agradezco yo que haya sido así, ¿me entiendes? Porque exactamente es lo que yo busco hacer con mi estilo, ¿me entiendes? Seguir demostrando que las artes marciales funcionan, son efectivas, son eficaces. Pero en lo que es ahora, en la actualidad, ¿me entienden? Estos combates de kickboxing, karate combat, MMA, ¿me entiendes? Siguen siendo efectivos, solo hay que hacer la transición correcta. Eso justamente lo que decís es muy importante porque, y lo hablábamos también antes de empezar el podcast, el hecho de que hoy en día existan los McDojos, existan este tipo de dojo de artes marciales, de gente que hace que en algún punto se ponga en duda si un arte marcial es efectivo o no. Cuando obviamente depende de muchas cosas, como el peleador, quién te enseña, cómo lo enseña. Es innegable que las MMA son lo más alto en cuanto a aplicación de todos los estilos. Son la evolución de las artes marciales. Sí, exactamente. Pero las artes marciales tradicionales han sido útiles y han demostrado también que son muy útiles, ¿no? Exactamente. Tiene una base, ¿no? Y tiene ese diferenciador, ¿verdad? Gabo, ahí nos podés comentar un poco también de eso. Sí. De hecho, tú sabes que me pasaba mucho en mi caso, antes que yo empezara a pelear profesional. Por ejemplo, academias de Muay Thai, que eran rivales, querían decir, no, la patada de Gabolí es de revista, de película, pero eso no es efectivo en un combate. Entonces iba yo y ganaba las peleas por nocaut con esas patadas. Y entonces veía yo, por ejemplo, pasó esto una vez, tengo una anécdota que venía un rival, era muy amigo mío, pero ya teníamos una pelea, pues, ¿entiendes? Y me querían poner a pelear con él un peso arriba. Y yo, bueno, voy a hacer esto, voy a pelear amateur en los pesos de abajo, en estos 3 meses, y en ese peso, en amateur, y me preparo para pelear con él y ya, ¿entiendes? Porque yo sabía que la intención era como demostrar que el Muay Thai era más efectivo, ¿me entiendes? Como que era mejor, pero tenía que sacarme de, por ejemplo, mi categoría que era 61 en ese entonces a 67, para tener esa ventaja, ¿me entiendes? Porque estos estilos tradicionales tienen mucha efectividad cuando eres liviano, ¿me entiendes? No hay ese choque, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo fui a pelear, fue a verme, ¿qué pasó, Gabo? ¿Todo bien? Entonces, mira, va a pelear el pana tuyo con... sí, ese es un taekwondista, yo lo conozco. Sí, ese es un rapidito de eso de patada, así como que desprestigiando que no patea duro, que no es efectivo. Bueno, ganó el taekwondista como en 10 segundos con una patada a la que le partió la nariz, la boca, sangró tanto para una pelea. Yo, mira el rapidito, ¿qué va a hacer con el rapidito? Quedaron. Entonces fui yo y ese día fue exactamente la pelea ese que les dije que fue mi debut profesional.
Después de eso, el chavo dice, no, a los días, no, mira, me lesioné el hombro y vaina, cancelaron la pelea. Ah, Entonces, eso es lo que pasa. A mí me pasa mucho eso, ¿me entiendes? Desde que querían desprestigiar, no, se ve muy bonito, se ve esto, ¿me entiendes? A mí me gustaba mucho. Mira, por ejemplo, ahí en esa categoría, ahí peleé en 70 kilos, una categoría muy encima de lo que yo debería pelear. Entonces, pero fue la primera oportunidad que tuve para pelear aquí por un título y tuve 6 meses buscando esa oportunidad y bueno, salió esa de repente. Mira, pasado mañana, ¿quieres pelear? Dale, vamos, da, hice el vamos, corte de vámonos. peso. Sí, sí, pero siempre sabes qué pasa, que el corte de peso, me ha afectado un montón, pero gracias a Dios siempre se ha dado, ¿me entiendes? Eso, y bueno, sabes que ahí fue por el título de esa promoción, fue la primera pelea que tuve aquí. Estuve muy contento esa noche porque tenía mucho tiempo queriendo pelear, tenía 3 años sin pelear en ese entonces, por el COVID, ¿sabes? Yo salí de Venezuela a Colombia y tenía ya varias peleas internacionales que iba a hacer y estaba haciendo el campamento en Colombia y entonces me regresé un momento a Venezuela para volver a Colombia a seguir con el campamento y empieza el COVID, ¿entiendes? Y se para este año, 2020, Ah, 2021 estoy con mi negocio esperando para pelear por los títulos mundiales, no se da ninguna pelea y entonces, bueno, 2022 tengo que hacer algo y por eso estoy aquí, entonces, bueno, no peleaba el 2019, ¿me entiendes? Y bueno, Claro, esa había pasado noche, tiempo. sí, esa noche estuve bastante contento, de hecho, estuvo en mi esquina un peleador del UFC, buen amigo mío de aquí, Lucas Alexandre. Estuvo mi sensei que estuvo aquí en todas las peleas, Mano Santana, que de hecho tengo eh, un par de anécdotas que fueron, imagínate que eres fan de toda la vida de la UFC, pero de, por ejemplo, los peleadores así tradicionales, por ejemplo, Lyoto Machida. Y de Claro. casualidad llegas a Orlando y te consigues viendo, ah, mira, ¿quién es ese? ¿Es el Lyoto Machida? Y el entrenador, no, él no es. Y yo, oh, pero es igualito. Sí, sí es. Oh, Lyoto, y voy y me tomo la foto con él y la vaina. Y entonces al rato veo que está entrenando este entrenador, Mano Santana, le está entrenando a Lyoto. Y yo, oh, okay, yo tengo que entrar en ese equipo porque, ¿me entiendes? Entonces empiezo a hablar con él, le gusta mi trabajo, me pone los equipos, eso. No, eres un peleador muy explosivo. Teníamos que hablar entre inglés. Él y yo hablamos entre inglés, entre portugués y entre español. Un poquito, hablamos ahí. Él La ONU. sí, sí, sí. Yo le digo algo en inglés, me responden por portugués, intenta medio el intento español. Imagínate eso en la esquina. La primera pelea, la que pusieron anteriormente, era una locura. Chuté, chuté! Y yo, ¿qué carajo es chuté? ¿Me entiendes? Entonces, Gabo, va a divagar. Y yo, ¿qué divagar? Yo estoy solo aquí en esta vaina, y de ahí en plena pelea. Entonces era como que, no, divagar es como que tienes que darle más despacio, tienes que calmarte. ¿Entiendes? Entonces, pero yo no entendía nada. Entonces de repente me decía algo en español, algo, ¿me entiendes? Ha sido una locura ahí. Después, mira, ¿qué vaina es ese chute? Háblame en español. Habla pues, por lo menos un idioma. Por lo menos si me vas a decir algo, explícame lo que significa. ¿Entiendes? Qué bueno. Pero buenísimo. Imagínate llegar a un gimnasio y ver a tu ídolo y el No, entrenador y olvidate. de repente el entrenador te quiera dar oportunidades en Karate Combat, esto, aquello. qué Apenas bueno. llegué me ofrecieron, sí. Y entonces, Así bueno, fue ahí. como hiciste el salto entonces a Karate Compa a través Sí, de. sí, sí. De hecho, antes de eso, yo los vi entrenando, pero antes de entrenar con él, yo tuve una oferta, porque el coach principal de ese gimnasio me ofreció en Karate Combat, pero yo venía de una rehabilitación, de un accidente que tuve apenas llegué aquí, y ya tenía 2 semanas, me sentía bien, pero estaba muy pesado, estaba en 80 kilos, imagínate todo lo que subí, la comida aquí es súper procesada, imagínate todo lo que uno sube aquí, te da puro de reposo. Entonces me dice, mira, la semana que viene, Karate Combat, esto, tal, un peleador se lesionó, quiere agarrar la pelea. Yo le digo que sí, dale, dale, pero vengo mañana con el traductor, porque teníamos que, ¿sabes? El contrato, esto, hablar todo. Y de repente, pero estaba entre sí, no, no he peleado, ¿me entiendes? Estoy pesadísimo y tal. Cuando vengo yo al día siguiente con el traductor para hablar de la pelea, no, ya agarraron la pelea, estas oportunidades de oro se tienen que agarrar rápido, si no, ya prácticamente como decimos, te jodiste, ¿entiendes? Entonces, Hostia. como me dijo literal el entrenador, y yo, bueno, entonces después persiguiendo esa oportunidad por Karate Combat me duró 6 meses, ¿entiendes?
Entonces dije, nada, tengo que, la próxima vez di que sí. Yo le dije al entrenador, lo que sea, sí, lo que sea. No importa si estoy entrenando o no, si No estoy, ¿me entiendes? importa. Yo veo, salgo a correr, sí, yo lo que hacía era correr, salía a correr. Los amigos míos saben, los amigos de mío de aquí no me van a dejar mentir. Yo tenía, era un makiwara, ¿sabes? Un makiwara que me Sí. había regalado una academia y un saco. Eso era todo lo que tenía yo para estas peleas, porque me quedaba muy lejos del gimnasio. Entonces iba los fines de semana, iba a veces los días de sparring. Cuando tenía pelea, cuando no tenía pelea, lo que salía era ir a correr, ¿me entiendes? Mientras trabajaba construcción. Ha sido un proceso bastante fuerte aquí en Estados Unidos para cualquier pelea. La gente cree que no se tiene el mejor campamento de todos aquí. Puedes hacerlo, por supuesto que puedes hacerlo. Pero cuando llegas como yo llegué, es muy difícil porque no estás estabilizado. Entonces la mayoría de los peleadores que llegan aquí con la visión de pelear, quieren estabilizarse primero y después pelear. Pero lo que sucede, era lo que me contaban los que ya estaban en el UFC, es que cuando ya tienes todo eso, tienes que ahora trabajar para mantenerlo, ¿entiendes? Y no tienes el tiempo para entrenar. Claro. Y así se quedan muchos y no agarran ninguna oportunidad por eso. Entonces me dice, o haces esto, o trabajas 3 veces a la semana y vas a pelear o agarras cualquier oportunidad, como estamos haciendo nosotros, como hicimos nosotros, porque casualmente todos tenían como que prácticamente una historia muy parecida cuando llegaron aquí. Ellos se habían reflejado en mí en ese momento y me consideraron, no busques ahorita mucho el dinero, busca entrenar, pagar las cositas y para que salgan las oportunidades y ya después que tengas una carrera consolidada, ya puedes, ¿entiendes? Estabilizarte, hacer tus cosas, pero llegas aquí como, ¿me entiendes? Como a la guerra, ¿me entiendes? Llegas Claro. aquí con la misión, es una misión. Y entonces, bueno, así también surgió esa pelea. Después que ganó ese título, sigo como buscando me voy apareciendo al gimnasio una vez a la semana, a veces 2 veces a la semana, buscando las peleas. Me ofrecen pelear contra Gabriel Vargas. Gabriel Vargas es un peleador de kickboxing de élite de Glory. Y yo decía, nada, que yo soy fanático de él, pues tiene un estilo un poco tradicional también. Y entonces yo cuando veo así, dale, le digo que sí. Entonces al rato aparece que empataron la pelea con otro después que yo había dicho que sí. Me estaban buscando a mí otro oponente, se iban, se caían. En ese proceso de los primeros 6 meses que estuve activo, entrenando, buscando peleas, se cayeron un montón de peleas de kickboxing. Antes de ese título se cayeron como 8 peleas. Hostia. Y yo, así siempre pasaba. Entonces el entrenador me decía, mira, como, pero ven acá. Es que si yo me meto aquí, mira este cabrón aquí con esa pata voladora y vaina, borra esto, borra esto, borra esto, borra esto, borra esto, borra esto, borra esto. Y apenas borré en ese entonces, un montón, como que las archivé todo. Salió la pelea, pum, pum, peleé, y ahora, ¿me entiendes? Agarré el título y va, era como que algo como que, no, yo no me voy a arriesgar. Aquí como que no se arriesgan tanto, ¿sí me entiendes? Y lo que no sabían ellos era que yo no estaba tan activo entrenando como podían estar ellos en un campamento entrenando 2, 3 veces al día, ¿entiendes? Entonces, sí, entonces, recuerdo que ya en diciembre, sí, había trabajado como hasta las 3 de la mañana en construcción. Un día llego, oh, Dios mío, no me diste la oportunidad de karate, como vale, estoy peleando por esto. Y yo, bueno, me resigné porque salían muchas peleas, yo las aceptaba, pero siempre pasaba algo y se caía. Entonces, en la mañana me llama el sensei, como a las 6 de la mañana. Y no le voy a contestar porque no tengo pelea, porque le voy a contestar, estoy cansado. Y él le contesto, sensei, Gabo, tenemos pelea. Ah, sí, pelea, sí. Ve al gimnasio. Yo, ok. Porque yo hablaba ese español así machucado también. Así de repente estoy seguro que me escucho yo en inglés. ¿Entiendes? Un Tarzán. Entonces llega al gimnasio. ¿Contra quién? No, sí, un español aceptó la pelea y tal. Tenemos semana. Sí, ok. ¿Cuándo es? La semana que viene. Ok, dale. El próximo sábado. Bueno, dale, vamos. ¿En qué peso está? No, ni sé en qué peso estoy, pero vamos a. ¿Entiendes? Cada vez empezaba la locura de estos cortes de peso. Aquí me profesionalicé más en ese corte de peso. En Venezuela no cortaba tanto. De hecho, me mantenía más bajo en el peso. Aquí la comida es muy diferente. La comida
orgánica es más cara, en mi país es más económico. Y la Sí. comida más barata aquí es lo transgénico. Los todo junk, ¿no? Los junk food, sí, ¿no? sí. Eso es lo más económico que hay aquí, ¿entiendes? Y si te quieres ahorrar aquí, sabes cómo está un peleador cuando llega aquí. Entonces, bueno, papá, empecé a hacer corte de peso, todo, me costó ese proceso de entrar al sauna, pasa por la tina de agua caliente, pasa por las mantas, nunca lo había hecho. Siendo sincero, era la primera vez que lo hacía, horrible, pero lo pasé, estaba contento, me tomaba la foto sin el peso, estaba sonriendo, ¿entiendes? Estaba viviendo el sueño ahí, ¿me entiendes? Algo que estaba buscando. ¿Por qué? Porque apenas llegué aquí, todo fue de casualidad. Pues yo había llegado a Virginia primero, entonces vi ahí, ¿no? Era mucho. No había nada de español, en ese tiempo yo no hablaba nada de inglés, ¿entiendes? Entonces, me mudo a Orlando con mis primos y de ahí voy al gimnasio. Cuando veo, sí, no, Karate Combat, aquí es Karate Combat, aquí es Glory, sí, ¿y dónde es? Entonces, por ejemplo, esa pelea que yo no acepté la primera, o sea, que fui a buscar el traductor y ya había perdido la oportunidad. Y yo, no, pero puedes ir a ver la pelea. Ah, sí, pero ¿dónde es? Yo ahorita no tengo chance de viajar así en avión. Entonces, no, llegó un tipo, me dio los tickets, que fue uno de los que me hizo entrar a Karate Combat también. No, me encanta tu estilo de striking, te he visto entrenando. Me regaló los tickets, estás invitado. Y voy a Karate Combat y lo veo, estoy aquí. Todo fue como casualidad, ¿me entiendes? La gente cree que estoy aquí, no sé si han visto el señor Burns, excelente, como que si todo fuese, ¿me entiendes? Como que si todo lo hubiese planeado, ¿me entiendes? Pero no fue así. No salía. La gente que realmente sí, como que sí, yo no, ya tenía todo planificado, no. Era Dios que tenía todo, que tú te mudas para acá, papá, tú vas a tener estos problemitas aquí, tú te mudas para acá, tú vas a hacer esto aquí, papá, todo fue como si fuese sincronizado, ¿me entiendes? Llegué al gimnasio donde tenía que llegar, Leo toma chida, ¿me entiendes? El estilo que yo necesito. Esto, y yo, ok, voy y veo, yo no puedo creer que estoy aquí, papá, este es el comité, porque yo, ¿me entiendes? Yo lo siento como que es el comité de Bloodsport, de Claude Van Damme y vaina, y se vive esa película, tú estás ahí, la gente está cerquita, tienes el público en la oreja, ¿me entiendes? Cuando estás peleando. Entonces, yo estaba ahí. ¿Qué se siente pelear ahí? Sí, es una experiencia completamente diferente. El pit, ¿me entiendes? Es completamente diferente. No puedes compararlo con una jaula, no puedes compararlo con un ring, no puedes compararlo con un tatami. De hecho, las paredes hacen dos desplazamientos en falso y ya te caes, ¿me entiendes? Tienes el oponente encima. Claro. ¿Me entiendes? Y sabes que es muy difícil entrenar con el pit. ¿Por qué? Porque no tienes un pit, nadie tiene un pit en el gimnasio, a menos que lo mandes a hacer, ¿me entiendes? En un gimnasio tienes una jaula, puedes tener un ring, pero un pit no lo tienes, ¿me entiendes? Entonces la gente hace como un intento de pit en los gimnasios, esto, para practicar un par de cositas. Yo sinceramente nunca tuve el tiempo de hacerlo. Yo llegaba, hacía la clase de una hora, iba hacia los sparring, esto con los peleadores, hacía sparring con los peleadores de los UFC, esto, y ya listo, salía, ¿me entiendes? No tienes como esa preparación, por ejemplo, que hacen los peleadores MMA, que entrenan a la reja, o por ejemplo, cuando yo hacía kickboxing, entrenas con las cuerdas, ¿me entiendes? Si estás en la esquina, si haces esto, te lo imaginas, ¿entiendes? Si lo imaginas, te pones así un poquitico, pero bueno, salí a esa pelea, fue precisamente con un español, un paisano de ustedes, y entonces yo lo que sabía, karateca tradicionales, ok. Y el entrenador me decía, él solo tiene un golpe, el Yakosuki. Yo, ok. Pero era tan rápido, o sea, era como decía Bruce Lee, no le temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas diferentes, sino al que ha practicado una 10.000 veces. Claro. Este tipo ha practicado ese Yakosuki, te lo aseguro que 1.000.000 de veces porque no se veía. ¡Pah! Cuando me pegaba yo, esquívalo y pégale esto, ok. ¡Pah! Yo, verga, entonces yo le tiraba el giratorio, le tiraba un low key. Pero me avisaban, no, mira, low key no es válido aquí. Entonces era algo muy incómodo para mí en ese entonces, porque si yo peleaba con alguien más alto, tú le tiras al low, ¿me entiendes?
si tú vas a tirar calf kick, que es a la pantorrilla, tú tienes que chequear, es un poquito diferente. Yo no había practicado mucho esa patada, no eran válidas en los torneos que yo había peleado de kickboxing. Entonces era una transición un poco distinta, ¿sabes? Un poco incómoda porque también el guante de MMA, el guante de karate combat es pequeño. Si tú te cubres como kickboxing, con un guante de boxeo, tú cubres el golpe. Pero ese golpe pasa si es con guante de MMA, ¿entiendes? Tiene que hacer una transición, tiene que hacer un entrenamiento aplicado, una transición al karate combat. Yo lo que tuve tiempo es de decir, sí, bueno, vamos a darle, vamos a pulir un poquito esto, dale al saco, ¿me entiendes? Y dale para adelante, ¿me entiendes? Porque imagínate si yo hubiese dicho que no hubiese, por ejemplo, estado esa historia, ¿me entiendes? Por ejemplo, ese beginning, esos orígenes, ¿me entiendes? Ahí, ¿me entiendes? Hubo un tiempo en que me sentía inconforme conmigo mismo por cómo había sido el performance, porque yo sé que yo lo puedo hacer mucho mejor, ¿me entiendes? De hecho, el entrenador que me trajo aquí, él me preguntó, Gabo, ¿pero qué te pasó? Si tú entrenas bien, yo te he visto peleando kickboxing, tú eres mejor, ¿qué pasa? Y yo, no, mira, te voy a ser sincero, yo estoy así, no estoy en una posición económica ahorita de entrenar todo lo que se pueda. Me dijo, ok, vente para acá. Enseguida me mandó el ticket. Vente para acá, aquí vas a vivir, vas a entrenar y vas a pelear. Y yo, oh, buenísimo, vine. Entonces, bueno, pero tienes que aprender inglés para dar las clases, porque si no, ¿cómo da un seminario aquí? ¿Cómo haces esto? ¿Qué? Entonces empecé a aprender con ellos, ¿me entiendes? Hablando. Ellos buscaban hablarme a veces en español, no me hablen en español, vamos a buscar en inglés, ¿me entiendes? En inglés. En inglés, sí. Entonces ahí empecé, yo le dije, broken English, ¿me entiendes? Como que inglés machucado, pero me funciona, ¿me entiendes? No podemos joder esa vaina, ¿me entiendes? Se ríen todo y ya, pues, ¿me entiendes? Fue como que un proceso fue necesario, ¿me entiendes? Para empezar la clase aquí, la gimnasio de kickboxing, de entrenamiento personalizado otra vez. Y en otro idioma, ¿me entiendes? La arte marcial no necesitas tanto el idioma como si fuese a una clase teórica, pero sin embargo lo necesitas, ¿me entiendes? Entonces, sí, exacto. Entonces por eso el karate combat también me preguntaban, ¿por qué no haces la entrevista en inglés si tú das clase a la gente americana? Y eso, para la clase me sirve, pero de repente para responderte algo aquí, no sé si estoy diciendo algo, a veces sabes que hay palabras en inglés que estás diciendo una grosería si no lo dices bien, ¿me entiendes? Y ya me ha pasado, ¿me entiendes? Entonces, no quieres tener como eso público, ¿me entiendes? Hablando inglés mal pronunciado, ¿me entiendes? Entonces es lo que estoy puliendo ahorita. Pero más que nada es eso, hermano. Tírate la aventura, estás seguro de ti mismo, ¿me entiendes? Así tengas mil inseguridades que no he hecho esto, okay, yo tengo que hacerlo, ¿me entiendes? ¿Para qué vine yo aquí, ¿me entiendes? Entonces, ahora estoy pronto a pelear por un título de la WK de kickboxing. Entonces, qué bueno. Sí, tengo posibilidad de volver a karate combat, pero yo dije, no, yo quiero hacer algo fuera primero, quiero hacer algo, ¿me entiendes? En kickboxing, que es muy fuerte, ¿me entiendes? Entonces, y después volver, ¿me entiendes? Pero quiero mantenerme como activo, haciendo las dos cosas, porque a pesar de que el karate combat era un sueño, siento que ahora que tengo el tiempo, puedo como que enfocarme más a hacer la transición mejor a las reglas han cambiado un poco ahora, tiene más ground and pound, ¿me entiendes? Por ejemplo, en la última pelea, yo hice derribos que nunca entrené, en el extra round, que no tuvieron que haberlo dado, yo había ganado esa pelea completa, el primero y segundo round eran míos, en el tercer round se pudo ver que el pana lo hizo un poco mejor, pero tiraron el extra round, claro, porque eso también tiene otra cosa que vamos a conversar. Él era el alumno del presidente de la organización. Entonces, sí, había un pelo de mafia ahí, pero sabes que hay varias anécdotas con eso. ¿Por qué? Porque antes de él ser presidente de la organización, habían sido rivales míos. Y fueron los primeros rivales que yo tuve en toda mi vida, que llegaron con el trash talk, ¿sabes? Hablando basura, tú basura esto, ¿me entiendes? Llegaron buscando peo, ¿me entiendes? Como decimos nosotros. Sí. Entonces fue algo con lo que yo me conseguí en una organización en la que menos me iba a esperar eso, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, en el kickboxing todo era un respeto, saludos, papá. Puedes tener tu rivalidad, puedes tener lo que tú quieras,
pero nunca existía esto, que aquí es muy, la gente lo intenta utilizar como para impulsarse, ¿me entiendes? Marketing. Como para Sí, sí. marketing, ¿me entiendes? Al principio no lo veía así, al principio, hijo de puta, ¿me entiendes? Pero ahora lo entiendo, ¿me entiendes? Él habló con el entrenador, no, esto es parte del show, Iván, y tal, Iván, así, pero, ¿entiendes? Ahora lo entiendo mejor, tal, ok, esto es parte del show. No, yo no soy así, no me sale. Y mira, tienes que buscar, empuja a ese, dile dos cosas, ¿me entiendes? Tienes que buscar la oportunidad. Entonces, Se lo decís en español, Gabo, que te sale por ahí más natural. Claro, sí, sí, le tirás exacto. ahí un par de insultos y que se quede a cuadro. Sí, 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 exacto, exacto. Algo así hay que hacer, ¿me entiendes? Porque vende, ¿me entiendes? Tú no has visto tanto personas que no son ni peleadores, no eran ni peleadores y ahora están peleando en eventos importantísimos y venden más que los mismos peleadores que tienen más talento, pero es porque se venden, ¿me entiendes? La gente los quiere ver Claro. peleando porque se odian, hablan de esto, ¿me entiendes? Se meten con la Sí. mejor del otro. Y por eso es que McGregor también se hizo tan viral. Mira, tu esposa es esto, tu familia, tu papá, tu religión es una porquería. Ay, ay, ¿me entiendes? La gente, mira, este se metió con este. ¿Me Los entiendes? pay-per-views Entonces eso hicieron así, genera... para arriba. Exacto, yo vengo de un background de artes marciales muy tradicional en donde el respeto y los valores de las artes marciales van muy, muy marcados, ¿me entiendes? Nosotros nunca buscamos eso, ¿me entiendes? Que la gente lo dice que se contradice un poco, porque, por ejemplo, en la primera pelea hubo algo que se estiró muy viral, que fue que entré y apenas choqué el guante, le tiré el giro. Eso tiene una explicación. Cuando yo estamos en los camerinos, el matchmaker viene y habla conmigo y me dice, mira Gabo, el récord de knockout más rápido es de 17 segundos, pero nosotros creemos que tú lo puedes romper. Entonces busca algo. Y entonces yo, ok, pero yo pensé, no, si este me dijo esto a mí, seguro le dijo eso a él, porque están promoviendo Claro. mucho esta pelea. Entonces cuando yo vengo, yo veo que él viene caminando rápido, y yo lo veo como cargando la mano, y este me va a tirar el Yakuzuki ese rápido. Eso fue en cuestión de microsegundos, y enseguida, ¡pum! Le giré de una. ¡Pum! Pero yo que enseguida tocando, y yo después fue que pensé, mira, como que la cagué, Iván. Delante, ¡ay! Bueno. Luego termina la pelea, contento, tomándome fotos, la gente felicitando, fue un combate que yo no me lo había visualizado así. Y cuando veo mi teléfono, un millón de mensajes, de haters, otras personas les encantó, la gente de Muay Thai, de verdad. Oh, esa patada, todo el mundo publicando la patada en todo, hasta el McDojo, de la página de McDojo publicó, página famosa. A nosotros nos encantó esta patada. A Gabo Díaz no le importa lo que tú digas acerca de esta patada. Ay, Gabo Díaz, cheat shop, como que golpe barato, sucio, no sé qué. Iba un poco de DM, ¿me entiendes? Escribiéndote, tal, Iván. Más que todos los venezolanos, no sé por qué la del mismo país era él. Entonces yo hablé con el oponente, mira, me expliqué, no, chaval, tranquilo, tú sos un monstruo, ¿me entiendes? Con el dialecto de ustedes. No, tío, hablé, quedamos bien, él y yo quedamos bien, y yo hablé. Digo, no, yo quería saludar, ¿no? Yo pensé que tú también me ibas a tirar, y bueno, tal. Y entonces, bueno, quedamos ahí, hablamos, bromeamos un poco acerca de eso, pero quedamos bien ahí, pero el video se fue tan viral que estaban todo el mundo hablando, "No, queremos la cabeza de Gabo Díaz", ¿me entiendes? Entonces yo, verga, en ese tiempo me estresé, recuerdo me estresé, ahorita pasa y no me importa, ¿me entiendes? Entiendo que es parte del... Pero dije, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Yo no entiendo. Porque si tú quieres hacer un debut, tú quieres que salga todo bien, pero lo que sucede es que nunca, no sé por qué, no sé qué tengo, siempre hay algo polémico, ¿me entiendes? No puedo evitar la Una polémica, pelea, yo no lo busco, pero yo no lo busco, ¿entiendes? Por sos ejemplo, sí. ¿Mm? No, si eres un peleador, Gabo, que se caracteriza por ir a buscar el caos. Mm. Cuando peleas, ¿intentas ir a buscar el caos o intentas hacer más un tocar e irte? A mí me gusta, si te soy sincero, a mí me gusta buscar en cada combinación que yo tiro, por eso me tengo un desgaste energético también. Porque yo busco el knockout, pero yo busco exhibirme también, ¿me entiendes? Buscar como Claro. mostrar eso, ¿me entiendes? Si yo quiero llegar a destacar y ser famoso en las artes marciales, yo quiero hacerlo por un estilo
como todos estos peleadores que yo he seguido toda la vida, Raymond Daniels, Lyoto Machida, ¿me entiendes? Que son grandes, son famosos por su estilo y no por lo que ellos hablan, por el show que ellos buscan hacer hablando. El show yo lo busco hacer en el ring, ¿me entiendes? En el pit, en la aula, ¿me entiendes? Y es algo que me gusta porque yo tengo la película aquí, ¿me entiendes? Si yo pudiera pelear como la película, ¿me entiendes? Lo hago, es difícil, pegar por lo menos un giro en una pelea con el timing de un peleador que puede tirar un golpe básico, mucho más rápido de lo que tú puedes tirar, ¿me entiendes? Es muy difícil, ¿me entiendes? Tener ese timing, esas técnicas especiales. Es que si busco el knockout, sí lo busco, pero al principio, por ejemplo, al principio de mi carrera, mi entrenador me decía, era un chino, Bruce Lee, tú le diste muy bien, pero te descalificaron, tú ibas ganando toda la pelea, pero tú te gusta exhibirte. Estaba ganando toda la pelea y hiciste de más. Entonces, por ejemplo, mi debut de kickboxing amateur en ring, tiré a los 10 segundos, a los 10 últimos segundos, él me estaba hablando, me estaba insultando aquí el peleador y le hice una proyección de Wushu. Ok, boom, y lo proyecté. Un Uchimata, boom. Me descalificaron. ¿Qué pasó? Yo venía ganando toda la pelea. Yo podía ganar la pelea por nocaut si yo quería, pero yo como que lo dejaba, no, vente para acá, Iván, tenía el shortcito de Bruce Lee ahí, no sé si por ahí les pasé. Y peleando, tenía 17 años, creo. Sí, hombre, 15, 17. Y yo, espérate, yo quiero seguir, ¿me entiendes? Y era parte de las filosofías que yo digo que sí, de Bruce Lee, que él dice, él busca terminar el combate lo más rápido posible. Y ya después pensé, coño, yo lo que estaba buscando era exhibir, ¿me entiendes? Porque tú buscas como promoverte también. Entonces le pegaba un giro, dejaba que se recuperara. Y después iba otra vez, le tiré una patada, ¿me entiendes? Y no debería ser así, ¿me entiendes? Pero tengo como que eso, busco un balance en eso, ¿me entiendes? Sin embargo, uno sigue creciendo, uno tiene que seguir madurando y, ¿me entiendes? Tiene que, ahora sí, prefiero terminar la pelea lo más rápido posible. En ese momento lo busqué también, ¿me entiendes? 17 segundos no es fácil superarlo. ¿Me entiendes? Pero me imaginaba seguía la película de Bloodsport. El knockout más rápido, ¿te acuerdas? Cuando termina la película, el knockout más rápido, récord mundial de no sé qué, ¿me entiendes? Más knockout consecutivo, salía todo eso, ¿me entiendes? Que no se sabe si es verdad o mentira, pero te deja aquí como que tengo que estar algo así. ¿Me entiendes? Pero a mí me gustaría preguntarte, Gabo, con respecto a Karate Combat, ¿cómo la ves? Porque es verdad que es mucho más conocida en Norteamérica y sobre todo en América Latina. Para los latinos la tenemos muy presente y recién ahora en Europa está llegando, ¿no? Como un poco de ese germen de Karate Combat bueno. Si la tuvieses que describir en pocas palabras o tus sensaciones justamente antes nos comentabas un poco del pit, de esa forma tan peculiar que tiene con las paredes, incluso que se pueden hacer patadas raras, desde dentro como peleador, pero también como organización. ¿Cómo nos puedes contar un poco internamente cómo es Karate Combat? Karate Combat es súper profesional. Yo lo considero una de las élites. Y es lo que le considera la mayoría de las personas, de las élites mundiales del striking, ¿me entiendes? Porque todos los peleadores que están ahí, hay un montón, hay 1.000.000 que quieren entrar, ¿me entiendes? Pero ellos buscan que sea un peleador que tenga un inicio marcial, pero que tenga también pelea, ¿me entiendes? Que no... O sea, pues se puede ver bonito alguien haciendo una técnica, pero puede venir un McDojo, ¿me entiendes? Claro. Tiene que también tener peleas de kickboxing, tiene que también tener peleas. Hay karatecas que son olímpicos, ¿me entiendes? La élite de los karatecas están ahí. Pero también están élites del kickboxing, están peleadores del UFC ahí, ¿me entiendes? Que son strikers dentro del UFC. Entonces, súper profesional, me encanta la temática, ¿entiendes? Como que buscar revivir lo bonito y esa mística, las artes marciales tradicionales, pero llevarla ahora, ¿me entiendes? Ese es el eslogan. Queremos que el karate sea cool otra vez, ¿me entiendes? Queremos poner el karate otra vez, ¿me entiendes? Sí, poner el mapa. Exacto. ¿Por qué? Porque el karate se volvió tan deportivo que ya estaba perdiendo la esencia de lo que busca realmente un artista marcial, es dejar a otro fuera de combate, ¿me entiendes?
y el point fighting, el combate de puntos, ¿entiendes? No lo critico para nada, pero pierde como esa esencia, ¿sabes? Por ejemplo, hubo un knockout que no me acuerdo en qué evento fue un evento muy grande, no sé si fue creo que fue un mundial de karate. El peleador le noqueó al oponente con un high kick, ¡pum! Y lo descalificaron. Y el otro quedó como campeón mundial y perdió. Por exceso de contacto. Exceso de contacto. Por ejemplo, todas mis peleas de light contact, yo la fui descalificado por exceso de contacto, porque yo vine de Sanda. Esos fueron mis inicios en el kickboxing. Esa de light contact. En todas. Yo peleé point fighting también. Y ¡pum! Le da una patada, le partí la nariz. No, exceso de contacto. Y aparte era juvenil en ese momento, ¿entiendes? 14 años, no, descalificado. Yo, ¿pero por qué? Y esto no es una pelea. Era lo primero que decía yo. Pues de hecho, yo era. A mí me veían así como que no, este está loco. Mire, ¿y tu entrenador? No, yo estoy aquí solo. Tenía 15 años y iba viajando con la tarjeta de mi papá por ahí. ¿Me entiendes? Me iba con un amigo que era súper fanático de artes marciales, que él hacía Wing Chun. ¿Me entiendes? Okay. Y hacía karate también. Entonces imagínate, éramos dos que íbamos, mira, vamos a este torneo. Entonces los amigos míos de la selección de Sanda, mire, ¿por qué tú vas a esos abiertos de torneo de artes marciales? Y bueno, ¿me entiendes? El Sanda es más duro, tal. Y yo, no, yo quiero competir, yo quiero pelear con otros estilos, ¿me entiendes? Tenía la película aquí, entonces me iba, ¿me entiendes? Tenía eso, 14, 15 años iba, pum, me iba a veces solo. Mira, ¿y tu entrenador? Los otros entrenadores de kickboxing, ¿tu entrenador dónde está? Y yo, no, estoy aquí solo. Bueno, tú lo que estás es loco. ¿Con quién vas a calentar? No sé, había dos hombres ahí, algo. Y los equipos, a veces iba así, equipos, los pedía prestados. Dale, tranquilo, Gabo, dale, métete ahí. Boom, peleaba, ¿me entiendes? Y entonces así competía en forma, salía corriendo, hacía las armas, los nunchakus, hacía el boque y hacía el bo también. Se llama garrote en Kung Fu. Y así iba, competía, me tomaba la foto, regresaba, los amigos míos del Wushu me decían, tú lo que estás es loco, tú vas, compites y vas y vienes, ahora compites en Wushu también. Pero sabes que el Wushu compite solo Wushu, el Kung Fu, ¿sabes? Compiten con los que hacen las mismas formas de Wushu y los que pelean el mismo Sanda, ¿me entiendes? En ese entonces yo recuerdo que ellos tenían eran muy celosos con los suyos, yo solo competía en eso, ¿me entiendes? Pero yo tenía más ese amor por las artes marciales y por descubrir, ¿me entiendes? Por jugar, ver otros estilos. Primer combate que yo hice de point fighting, yo peleé todo frontal, como de Wushu, y vino el contrincante y me pegó una lateral así de Bruce Lee, y me sacó volando por el... Y sabes que era un torneo, pero de eso que hacen en las canchas de básquet, que se acercan todos y hacen un círculo. Estaban todos viendo la pelea, ¡boom! Y salí yo volando. Yo tengo que hacer algo porque esa patada la tengo que aprender yo, ¿no me entiendes? Entonces empecé a hacer taekwondo, ¿me entiendes? Porque hay muchos, no, el taekwondo me decía, no, amigo, no, el taekwondo no tiene potencia, Ivana. ¿Por qué buscas eso? Tienes que buscar patea duro, no rápido y bonito. No, pero yo veía, no, si tú tienes mejor técnica, flexibilidad y velocidad, entonces puedes patear más fuerte, ¿me entiendes? La fuerza viene que tener la intención. Exacto, tienes que tener la técnica, ¿me entiendes? Y eso es lo que hace que mi pateo sea efectivo, pero sea vistoso, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque había un momento en que no, esas patadas bonitas, porque es cierto, el que no busca patear duro y tiene patadas bonitas no tiene la contundencia. Pero si tú buscas hacerlo bien, mira Andy Hook, ¿sabes? Andy Hook, de estos peleadores, ese es mi favorito de todo el K1. Tiraba esas patadas y nocaba, ¿me entiendes? Y eran patadas vistosas, pero la gente es floja para esos entrenamientos, ¿me entiendes? Tienes que tener un entrenamiento especial, acondicionamiento, estiramiento, técnica, te quita mucho tiempo, ¿me entiendes? Claro. Entonces, bueno, ahí me fui fogueando todo ese entonces y así fue que fui, ¿me entiendes? Viendo esto, buscando mi estilo. Todavía sigo buscando, todavía sigo mejorando, todavía hay cosas que creía que no funcionaban. No, sí funciona, lo tengo que hacer de esta manera, ¿me entiendes? He llegado a la conclusión que todas las técnicas que antes funcionan ahora, tienes que hacer la transición a lo que estás haciendo. Exacto. Arriesgado, claro que es arriesgado, una pelea todo es arriesgado, ¿me entiendes? Entonces,
Gabo, te quería preguntar, de todos los palos que tocaste dentro de las artes marciales, ¿con cuál te quedás si tuvieses que usar solo esa en tu carrera que sigue? Sí, te soy sincero, esa fue la pregunta, la única pregunta de todo el podcast en la que pensé cuando leí las preguntas. Porque sabía que iba a ser en la que más me iba a ser difícil contestar, ¿me entiendes? Uh-huh. Si me quedo con un arte marcial de todas, me quedaría con... Y fíjate que es una que no he entrenado, que me ha encantado, pero no he entrenado, con el karate Kyokushin. ¿Me O sea, entiendes? es durísimo Sí. ese. El karate Kyokushin. No lo he entrenado, pero yo entreno como hago esos ejercicios, ¿me entiendes? Porque quisiera, de hecho, si tengo la oportunidad algún día, voy a empezar a hacerlo, ¿me entiendes? Es uno de los karates, me encanta la filosofía, me encanta como el creador Matsutatsu Oyama, ¿entiendes? De la nada, ¿me entiendes? De un momento a otro, hizo una revolución dentro del karate, ¿me entiendes? Y lo seguía gente de todo el mundo y lo buscaron hacer tan duro, porque el karate Kyokushin es súper duro, ¿me entiendes? Es como que si fuesen como si fuesen chaolines, pero peleando en tatami, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Como debería, fuerte, duro, ¿me entiendes? Ellos lo que les falta es tirar golpes a la cara, pero no tiran golpes a la cara pues se matan ahí, ¿me entiendes? Ahí no están pagando, eso no paga, ¿me entiendes? Entonces, las patadas, el pateo, excelente. El pateo del karate Kyokushin es un pateo muy efectivo en la corta distancia, que es un pateo que las artes marciales, otro tipo de artes marciales, buscan a larga distancia, ¿me entiendes? Pero una de las cosas que he descubierto yo a lo largo de mi trayectoria es que cuando tú estás a corta distancia, nadie se espera un pateo, un giro, ¿me entiendes? De corta distancia. Y el Kyokushin lo tiene. Es un estilo fuerte, ¿me entiendes? Tiene vistosidad, pero es duro como el Muay Thai, ¿me entiendes? Ellos se paran al frente y dicen ¡bum, bum, bum! ¿Me entiendes? Chocan, son fajadores, ¿me entiendes? Tienen una filosofía, tienen un entrenamiento de kata, tienen un entrenamiento diario de rutina, la rutina del Kyokushin, como ellos empiezan las clases, que entrenan todas las patadas, van puliendo esto, aquello, acondicionamiento físico, toda esa parte tradicional. La meditación, ¿me entiendes? Hacen ese balance. Me encanta el Kyokushin, pues sin duda. No diría que es mi arte marcial favorito, pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con ese que fíjate que no lo he entrenado, ¿me entiendes? Qué bueno. Yo te quería preguntar, que me quedé con la pregunta con lo de Lyoto Machida. ¿Te lo encontraste en donde sueles entrenar o fue particularmente que fuiste a ese sitio y te lo encontraste ahí? ¿Tuviste la oportunidad de entrenar con él, de hacer sparring un poco? Sí. Cuando yo conocí a Lyoto, yo estaba buscando gimnasio, llegué a Orlando y estaba buscando gimnasio, entonces uno de esos gimnasios, pero yo los veía de esos gimnasios comerciales, ¿me entiendes? De karate, de point, ¿me entiendes? Y yo, no, esto no es lo que yo busco, tal, iba con mis primos, ellos me llevaban a los sitios, entonces anda a este sitio, Fusion Excel. Cuando voy, el primer día, veo a Lyoto haciendo estiramientos, estaba haciendo estiramientos y es que preguntó, ¿ese es Lyoto? Fue por casualidad. Apenas llegué al gimnasio, veo a Lyoto, y después lo veo entrenando con mi sensei, el que me llevó a Karate Combo aquí. Y bueno, a los peleadores de MMA aquí, gracias a Dios, siempre se me dio bien con todo. Hice grupo muy rápido, yo les gustaba mi estilo y eso, ¿me entiendes? Que yo buscaba. Y ellos eran a todos les gusta mucho el Karate Combat. Ellos lo tienen ahí en la esquina en Orlando, Florida. En ese momento estaban haciendo una serie de eventos en Universal Studios. Entonces todos podían ir a ver, ¿me entiendes? Entonces uno de los entrenadores siempre tenía como 20 entradas que le daba el organizador. Mira, ahí se las regala el que te las pida. Dale. Entonces la gente lo iba a ver. Entonces ahí hice buen grupo, hacía sparring con los peleadores, los empecé con Lyoto, hice sparring. Lyoto en sparring es muy calmado. Pero tiene una patada frontal, esa patada frontal con la que no quedan, te la tira en la boca del estómago. Yo me acuerdo que los primeros sparring que hice con él, me la tiró a la boca del estómago, pero un toquecito, es como una aguja. ¡Pum! Y se sentía peor porque tenía unos zapatos de lucha, ¿sabes? De esos boxeo puntiagudos. ¡Pah! ¡Ah! Y después le tiré yo un taquito, un spinning back y ¡pah! Entonces empezamos a reír, empezamos
empezamos a hacer sparring, Iván. Siempre nos mantuvimos muy técnicos, ¿me entiendes? Hablamos ahí, ¿me entiendes? Era muy bueno. Llegó un momento en que yo decía, "Verga, yo estoy aquí", y yo a veces iba con amigos, alumnos de aquí, cuando voy a ese gimnasio, llegan y conocen a todos los peleadores, conocen peleadores que yo no me sé el nombre, y yo entreno con ellos. Oh, mira, es este, y este es este. Por ejemplo, fui con una chica que yo entreno, eh, que, que, que es de Vietnam, es asiática, y, oh, tal peleador, tal peleador. Y yo, conoce todo el mundo aquí, el que no lo conozco así yo. Y entonces cuando yo hablo con uno de los peleadores del UFC, le digo, mira, este te conoce aquí y tal, y porque fui varias veces con alumnos diferentes, para que vayan a ver, porque querían ver. Entonces los bichos se emocionaron, sí, somos famosos, sí. Oh, yeah, man. Oh, dile eso a Julian, Iván, que estamos haciendo el trabajo bien, Iván, ¿no? Porque nos conoce. Yo, sí, lo que pasa es que tú sabes qué pasa aquí. En Orlando, por ejemplo, en Florida, todo el mundo, van todos los artistas y todo el mundo está, ¿me entiendes? Tiene como un estatus, ¿me entiendes? Claro. Entonces todo el mundo se conoce, es normal. Pero, por ejemplo, cuando yo vine aquí a South Carolina, me enseñaban el video. A veces iba a un bar o algo, me decían, tú eres el de este video, un video que hice yo con un TikToker que hace de Yujiro Hanma de Baki. Ah, tú eres el de este, me enseñaban el giro de YouTube. Tú eres este de Karate Combat, sí. Y yo, verga, estaba en el famoso aquí. El delivery de la pizza. Imagínate, no me vas a creer que una señora como de 50 y pico de años, ¿entiendes? 60. Digo, oh, I watch you in the TV. Y yo, ¿qué? Sí, tú eres de Karate. Yo salí sin camisa, así, sin nada. Ok, gracias por la pizza. No, una foto contigo, ya me puse ¿entiendes? No, yo te vi con mi hijo, te vemos tus peleas y eso. Aquí es, ¿me entiendes? Que acá Aquí es lo muy ven como si conocido. fuese el UFC, sí, es muy conocido, ¿me entiendes? Entonces, en los otros estados es muy conocido. Ellos ven a cualquier peleador porque ellos saben que es duro. Respetan mucho el peleador profesional. Eso fue algo Sí, muy diferente que he visto aquí, que, por ejemplo, en mi país. En mi país tienes tu estatus como entrenador, como peleador profesional también, pero aquí ellos respetan mucho eso, ¿entiendes? Por ejemplo, haber dado el salto a Karate Combat me abrió mucho las puertas, ¿entiendes? Incluso hasta cuánto te pagan por dar una clase es muy diferente a cuánto te pagan si eres peleador dentro de las grandes ligas, ¿entiendes? Entonces, sí. Por ejemplo, sí, eso ha sido parte de la experiencia. Bueno, con Lyoto, esos entrenamientos, los sparring, tiene los golpes rectos que él tiene. Baja la guardia, pero yo creo que lo hace como una trampa, ¿sabes? Él baja la guardia y cuando tú vas, ¡pum, pum! Ellos siempre tienen un contraataque, tienen un timing excelente. Porque, por ejemplo, mi entrenador trabaja prácticamente en el trabajo de él es más el trabajo de la distancia, del contraataque. Era algo que me venía excelente a mí porque yo era un peleador de ataque. Entonces los entrenadores del pasado me decían, Gabo, acuérdate, las artes marciales son 80% defensa y contra y 20% ataque. Era como que, ¿me entiendes? Una lógica tradicional. Y tú eres 90% ataque, 10% contra, ¿me entiendes? Entonces, ok, y entonces este entrenador era entrenando la distancia, Gabo, distancia, espera, el contraataque, el timing, ¿me entiendes? No sé si han visto que, por ejemplo, la primera pelea yo lo que salí fue hacia adelante, ¡pam, pam, pam! ¿Me entiendes? Buscando la pelea. Así era yo en el kickboxing, ¿me entiendes? Pero tuve que pensar, recuerda que el arte marcial es un equilibrio. El yin yang es, lo que quiere decir el yin yang en todo es el equilibrio, ¿me entiendes? Era lo que me explicaba mi entrenador. De hecho, una anécdota que tampoco, no es muy positiva, pero de uno de mis entrenadores de Wushu, el chino que les estoy hablando, ganó un torneo una vez y él también competía. Incluso él sigue compitiendo, este año voy a competir otra vez en forma porque me lo pidió, mira, Broly, este es el año del dragón, tenemos que competir otra vez, acuérdate, tal. Entonces, bueno, dale, voy a ir a esos torneos de artes marciales. Entonces recuerdo que la primera cerveza me la tomé con él. ¿Cómo me la tomé? Ganamos los torneos. Ah, Broly, tú te mereces el regalo para un campeón. Y yo, ¿qué? ¿Cuál es ese, maestro? Ah, tu primera cerveza. No, yo pedí. ¿Qué quieres tú? No, Malta. Y me da un lepe, ¡pah! Ah, sepa papita. Dale una tercio negra, es una cerveza fuerte que es venezolana. Y me la tomé, Iván, y la primera mañana, ¿cómo se siente ser un campeón, Bruce Lee? ¿Cómo se siente? Y ya está, ¿me entiendes? Entonces,
Y ahí no me gustaba, después ahí le agarré un pelo, ¿me entiendes? Uno nunca... Entonces decía, no, pero yo le decía, no, pero en el templo, cuando yo entrenaba en el Shaolin, dicen que no, que esto no es bueno en la carne. No, bro, acuérdate de equilibrio. Tú tienes que entrenar mucho, pero mira estos entrenadores que entrenan mucho, dan mucha clase, pero no tienen ni una bicicleta parqueada afuera, no tienen los realitos, tienen que pesar los realitos. Equilibrio, yo tengo mi negocio, soy campeón, no tengo muchos alumnos, pero tengo uno solo, eres tú, y, por lo menos eres campeón, más bien me tienes que pagar tú a mí, pues yo trabajaba con ellos. Entonces en medio del trabajo a veces que no había nada que hacer, ponte ahí posición de jinete y este ejercicio de antebrazo, me ponía con una barra de antebrazo, este ejercicio para cuando hagan un chaco este. Mira, entrena, trabaja, no, me tienes que pagar tú a mí, eres campeón, me tienes que pagar tú a mí, porque yo trabajaba con él, ¿me entiendes? Entonces la anécdota era que, por ejemplo, maestro, ¿vamos a entrenar hoy? No, tengo que ver a la negra, así le decía a la novia. No, pero dale, tenemos que competir esto. Tienes para la tres negro, las 3 cervezas. Entonces le decía, sí, yo tengo el dinero, no te preocupes. Ok, nos vemos. Vale, de repente en media clase se quedaba así. Se quedaba pasmado en un ejercicio. Y yo, ¿qué pasó, maestro? ¿Qué está pensando? No, que me estoy imaginando la fría que me voy a tomar en un rato. ¿Entiendes? La cerveza, ¿entiendes? Es un personaje el tipo, ¿me entiendes? Este año, ahorita lo voy a ver otra vez. Sí. Y entonces, bueno, ahí, por ejemplo, eso, ¿sabes? Y bueno, por ejemplo, cuando llegué al el nivel de striking que vi aquí era totalmente diferente. Yo tenía un estilo de kickboxing que lo estaba utilizando como para competir dentro del agua con esos torneos. Que sabes, lo que tú cambias las reglas, lo que cambian un par de cositas, cambia el entrenamiento. Entonces yo veía aquí que buscaban más los ángulos de combate, los peleadores los que ustedes entrenan. Ellos entrenan mucho el timing, las intercepciones, los ángulos, ¿me entiendes? Los guantes más pequeños. Entonces ahí tuve que hacer ese vaciado de taza que decía Bruce Lee. Vacía la taza, ok, vamos a, ¿me entiendes? Abrir la mente un poco a otro tipo, sí. Be water, my friend, ¿no? Gabo, sí, igual, sí. Te quería preguntar, y así que hiciste sparring con tantos peleadores de la UFC, ¿te ves peleando entonces en la UFC en un futuro, no? Sí, en un futuro yo lo que quería era cerrar el ciclo del striking con un título mundial, ¿sabes? Que no lo hice en el 2021, que tenía las oportunidades, y por eso fue que salí del país, ¿me entiendes? Esa era mi misión, quería el título mundial. ¿Sabes qué? Siempre tiene más oportunidad alguien que tiene una trayectoria dentro de las artes marciales, ¿me entiendes? A tantos peleadores de MMA que hay y ¿me entiendes? Lo mismo, ellos tienen una competencia muy fuerte, todos quieren entrar ahí, ¿me entiendes? Ellos tienen una competencia muy fuerte porque si tú empiezas en MMA y solo compites en MMA, tienes que ser muy bueno, ¿me entiendes? Para tener oportunidad en las grandes ligas, ¿me entiendes? Tienes que tener los contactos también, tienes que estar en el lugar adecuado, tienes que estar en el momento adecuado, ¿me entiendes? Pero si tú tienes una larga trayectoria dentro de las artes marciales y tienes un título mundial y haces la transición, vemos a estos peleadores como Poatan, vemos varios, Joel Romero, todos ellos tienen un título mundial, ¿me entiendes? Tienen algo que destacaron antes de entrar al UFC y esto le da nombre, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Y no tienes que hacer tanto dentro de las MMA para, ¿me entiendes? Buscar esa oportunidad es muy difícil. Yo que lo he visto con los otros compañeros que lo están buscando. ¿Entiendes? Hay un montón de compañeros que lo están buscando, ¿me entiendes? Pero es difícil. Y yo quiero, por ejemplo, a mí me gusta más el striking. ¿Me entiendes? Yo estoy enamorado del striking. Considero que es lo más vistoso. La gente lo que va a ver en la arte marciales mixtas es cuando lo más vistoso, ¿me entiendes? Es el striking, ¿me entiendes? Los golpes, las patadas, eso. Por eso que Karate Combat es muy vistoso, ¿me entiendes? Tiene todo, tiene el Grand Pound, tiene todo, tiene la lucha, tiene esto, aquello, pero tú vuelves de pie, ¿me entiendes? Era lo que me gustaba del Sanda. Había su derribo y todo, pero tú vuelves, te paras y sigues, ¿me entiendes? Entonces, en mi opinión, hay otros que son amantes del jiu-jitsu, son amantes de la lucha y de repente pueden disfrutar algo que un televidente no entiende ni siquiera, ¿me entiendes? Por ejemplo, cuando yo veía eso, mi abuela decía, y esos tipos abrazándose en el piso, ¿qué? ¿Me entiendes? Se ve raro, ¿me entiendes? En aquel entonces.
Entonces, es algo que ahorita no se ve tanto, ¿me entiendes? La gente ya lo va entendiendo más, la gente va sabiendo más que es Jiu-Jitsu. Entonces, pero sí, yo estoy buscando eso exactamente. Un par de títulos, sí, un poco más en striking. Un par de años, sí me gustaría, ¿me entiendes? Buscar. Estoy empezando a hacer Jiu-Jitsu un Vamos a poco ver ahorita. 100%. Qué Sí, bueno. exacto. Eso, Sí. voy a ir haciendo una. Estoy pensando en hacer una de Bernacle. Estoy viendo ahí, más o menos. ¿Sí? Hay que ver el billete, sí. Me han ofrecido mucho ahí, ¿sabes? Me han ofrecido mucho ahí, en Bernacle. Pero es que yo no soy boxeador, ¿me entiendes? Pero bueno, hay un Bernacle Con MMA. BKFC también. Sí, me han ofrecido ahí bastante, me han ofrecido para... Pero yo estoy esperando que salga el de Muay Thai de ahí también. Y viendo también cuánto es el dinero, pues sabes que ahí con los sin guantes, ¿me entiendes? Una Sí, lesión aquí es carísimo. Que yo estuve 6 horas en el hospital, cuando vi el cheque eran $41,000. Cuando vi el ticket, ¿me entiendes? Pero lo pagaba el seguro de la persona que me atropelló en el entonces. Y yo, ¿cómo hace 6 horas aquí? Lo que me hicieron fue unas pruebas, 2 rayos X y 41, ¿me entiendes? Es duro, ¿me entiendes? Entonces tienes que Y te ver... iba a preguntar, en el Karate Combat, ¿cómo se paga bien por pelea o te hacen contratos por varias peleas? ¿Cómo es a nivel financiero el Karate Combat desde dentro? Sí. Si te soy sincero, yo lo agarro ahorita más como para hacer nombres, ¿sabes? Claro. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, si vives en Latinoamérica, si vives, por ejemplo, y vives en Latinoamérica, peleas y vuelves a casa, es buen dinero. ¿Me entiendes? Pero aquí es como, no es tanto, ¿me entiendes? También depende mucho de lo popular que tú seas. Estás empezando, estás debutando, la paga no es muy grande. Sí está por encima de las pagas normales, de eventos normales por aquí, locales, pero no es que vas a ser millonario de un día para otro, ¿entiendes? Claro. No, claro. También depende de lo popular que sea, y bueno, ahorita han sacado como modalidades de apuestas, ¿sabes? Que apuestan dentro de Karate Combat, papá, el peleador gana algo de ahí, ¿sabes? Entonces, Karate Combat está creciendo mucho ahora, también, ¿me entiendes? Están haciendo más eventos, más consecutivamente. ¿Y te ves haciendo una carrera también en Karate Combat en un futuro? Así como promotora, para llevarla en paralelo, ¿no? Como puede ser Paul Craig, que tenemos el ejemplo, ¿no? Que pelea en ambas. Hacer algo así, si en un futuro entras en la UFC, combinarla con Karate Combat. No se puede, no. Firmas un contrato en el que eres exclusivo de Karate Combat, no puedes pelear MMA. Kickboxing puedes pelear, lo que tengo entendido es que kickboxing puedes pelear, puedes seguir peleando karate de estos torneos internacionales, puedes seguir haciendo tu arte marcial base, pero tienes que ser exclusivo. No sé cómo, ahorita está cambiando mucho, tienen otro presidente, no sé. He visto peleadores que han peleado MMA, que han peleado, por ejemplo, en este, ¿cómo que se llama? En este evento que están haciendo de Bernacle, pero es de MMA, que hace Masvidal. Han peleado ahí y han peleado en Karate Combat también. Entonces, creo que han cambiado ahorita no estoy actualizado en cuanto a la política que tienen ellos ahora. Pero sí, puede ser. Me encantaría, ¿sabes? Yo estoy ahorita, esto, por ejemplo, toca 10 años que calculo yo, 10, 13 años que calculo yo peleando, me calculo viviendo así, ¿me entiendes? ¿Y a cuántas peleas por año querés hacer, más o menos? Por ejemplo, este año, a mí me gustaría hacer al menos 3 peleas, 3, 4 peleas por año. Está bien. ¿Me entiendes? Tengo como una meta de 5 peleas. Sí, exacto. Sigo haciendo kickboxing, Karate Combat, lo que salga, lo que está dinero, ¿me entiendes? Buenísimo. ¿Entiendes? Lo está disfrutando, ¿me entiendes? Lo que salga, estamos ahí, estamos buscando. Estamos buscando solo las oportunidades y bueno. Claro. Y otra pregunta que te quería hacer, además de Lyoto y Lucas Alexander, ¿con qué otro peleador de la UFC tuviste la oportunidad de hacer sparring? Poatán fue al gimnasio. Poatán fue al gimnasio, un monstruo, sí, agarraba los pesados. Sí, es un fenómeno. ¡Pum! Los tocaba, te toca en el hígado y está ponchado. Dormí.
A dormir, sí. Si tiene, tiene un timing. Y lo bueno de él es que si tú vas suave con él, si vas amigable, él va normal también. Pero he visto los que le buscan tirar duro, ¿me entiendes? Gente que tiene la distorsión a la realidad, ¿me entiendes? Llegan como un Charlie Cele, no sabe cómo que hable Charlie, ¿no? Que llegan a lo loco, pam, 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 va, pum, pum, pum. O sea, tirado, ¿me La entiendes? lona. Sí, sí. A la lona Como en directo. Hay Strickland, mucha no gente. sé. Sí, Que, sí, que, sí. que Algo baja así. influencer. Ah, sí, exacto. A mí me gustaría ver ese Sean Strickland haciendo un par de cositas así con otro influencer de eso. Estaría En bueno. la personal. Sí, sí. A mí me gustó algo que dijo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Joey Rogan. No, si yo sé que te puedo joder y lo hago, eso me convierte en una mala persona. Y salió de Strickland. Sí, pero yo no, yo estoy aquí por ser buena persona de estos tipos, ¿me entiendes? Hay que dar. ¿Entiendes? Porque hay gente que distorsiona la realidad, ¿me Sí. entiendes? Mucho, eso pasa mucho. Ellos me llegaban al dojo, mira, quiero hacer sparring y buscaban lesionar a los peleadores, bueno, me tenía que poner los guantes, yo ven acá, pam, pam, y de querían tirarte duro, ¿me entiendes? Si quieren como medir, porque como tú vas suave, porque es un entrenamiento, ¿sabes? Un sparring, Claro. hay gente, no, yo te gané en el sparring nadie gana, es un entrenamiento, ¿sabes? Un Exacto. entrenamiento más. Ellos buscan como exhibición, probar algo, ¿me entiendes? A veces uno como que le baja, nada, yo no me voy a lesionar aquí, ¿me entiendes? Entonces, pum, pum, les tiran, ok, mira, ¿sabes? Pues la gente, por ejemplo, he visto influencers de eso que dicen, no, el boxeo es como, o la arte marcial, el kickboxing es como la danza, como que si estuviese bailando, algo así. Y la respuesta de Andrew Tate, ¿qué? De lo que estás es loco, ¿sabes? Andrew Tate, no sé si lo conocen, es muy Sí. polémico Sí, porque es él polémico. dice él dice la realidad. A mí me encanta me van a funar por eso, No, no, pero no. lo que él dice en cuanto a los influencers y en cuanto a la realidad de las artes marciales, es la diferencia entre los otros deportes, que es lo más duro que puedes hacer como un deporte, es la realidad, ¿sabes? Tú no pones, tu vida no está en juego ahí, en ningún deporte, ¿me Claro. entiendes? No recuerdo qué peleador habrá dicho, pero una frase que me gusta mucho y en la que estoy muy de acuerdo es que tú puedes jugar básquet, puedes jugar fútbol, puedes jugar béisbol, pero tú no puedes jugar artes marciales, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Esto es un deporte secreto, esto es extremo, ¿me entiendes? Existe lo deportivo, existe el respeto, existen las reglas dentro de todo, pero esto es diferente, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces tienes que disfrutarlo, ¿me entiendes? Tendrías que, para entenderlo, tienes que ser un peleador, ¿me entiendes? O bueno, te tiene que gustar. Me imagino que ustedes entrenan, hacen los espadas y dicen, esto es duro. ¿Me No, entiendes? sí, sí, procuramos ir tranquilos para aprender. Uno al final termina aprendiendo, ¿no? Claro, Es el exacto. campo de prueba donde Sí, puedes sí, practicar lo que exactamente. aprendiste. Ujú. A mí me Entonces, gusta mucho eso. poner Sí. una piña mal dada, ¿no? Un golpe mal dado, Claro, se claro. acaba el sparring y se acaba el campo de pruebas. El Sí, otro no, día, no, exacto. el Yo otro día, cometí varios Gabo, errores en eso. Zeus, Ajá. es- Ok, sí, yo cometí a veces perdón, que algunos se fue un poco la errores. señal. El otro día, Ujú. Ok, continúa. que voy un poco atrasado, perdona, Gabo, que voy un poco atrasado con la señal. Ok. Cuenta, que te interrumpí sin querer. Ok, bueno, que sí, que en el sparring hay que cuidarse, pues, ¿me entiendes? Aquí ellos se forran todos, se ponen casco, esto, aquello, ¿me claro, entiendes? Y mientras más tienen nivel, a veces van hasta más técnicos que fuertes, ¿me entiendes? Claro. Una de las cosas que, por ejemplo, venía hablando yo con Jet Chan, es uno de los peleadores del One Eso te iba Championship. a comentar. Ajá, que él vino y él me preguntó, ¿y cómo hacen sparring allá? Y cómo hacen, no, en algunos sitios son fuertes. No, él me decía, en su experiencia, no, el sparring fuerte tienes que hacerlo con alguien que conozca y tienes que, ¿me entiendes? Tienes que saber la intención, por qué lo estás haciendo, ¿me entiendes? Y hay gente, yo tengo amigos que puedo hacer sparring fuerte, pero nos cuidamos, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Hay una línea delgada en la que es fuerte por entrenamiento, por mejorar, que tú lo estás disfrutando, pam, 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 ¿me entiendes? Y conoces el timing, el tiempo, la reacción ¿me entiendes? Cuando te conoces, cuando estás haciendo un sparring fuerte con un desconocido que no sabe la intención, ¿me entiendes? Es muy Total. diferente. Pero en la mayoría de los entrenamientos que he visto a los peleadores de los UFC que tienen una pelea muy cerca, hacen lo más técnico, lo que hacen es buscar pulir el timing, pulir sus armas, ¿me entiendes? Fluir, ¿me entiendes? Porque, ¿qué sucede? Él decía así, cuando hacen sparring así muy fuerte, es porque no son buenos, ¿me entiendes? No tienen experiencia.
¿me entiendes? Porque se pueden pegar con todo, pero no se noquean. Se pueden, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Hacen esto, ¿me entiendes? Entonces él decía eso. De hecho, yo hice el sparring con él y mucha gente criticó. No, está tirando patadas de giro, hacha, esto, aquello. Y él decía, no, él tuvo mucho control ahí, ¿me entiendes? Sí. Eso es una de las cosas que yo he entrenado bastante. Considero que uno tiene que entrenar si uno hace esta arte marcial tradicional, uno entrena mucho el control. Yo puedo tirar un giro que se ve muy rápido y puede sonar hasta duro, pero lo controlé al final, yo lo freno un poco. ¿Me entiendes? Cuando estuve, por ejemplo, era adolescente, tuve muchos accidentes que iba gente al hospital porque le pegó una patada en la cara un giro, ¿me entiendes? Y eso tenía la careta completa, pero el talón pasa directo a la nariz, donde justamente no te protege la careta y va al hospital y, ¿me entiendes? Preocupado, y varias experiencias de esas que pueden pasar, ¿sabes? No son con intención, pero varias experiencias así te hacen tener conciencia que en el sparring tienes que tener un control, ¿me entiendes? Sí, mucho Y cuidado. buscar no lesionar, pues ¿me entiendes? Tú te estás puliendo a ti mismo y tu compañero también, ¿me entiendes? Los dos tenemos peleas, los dos estamos en esto, ¿me entiendes? Tenemos que cuidarnos y buscar llegar a la pelea lo mejor posible, ¿me entiendes? Por eso siempre se hacen unos grupitos aparte, por ejemplo, nos buscamos y siempre éramos los que nos poníamos aparte de todo el gimnasio. Casualmente éramos los que estábamos peleando en peleas más importantes y los otros que se estaban matando eran amateurs que no sabían, ¿me entiendes? Que no tenían pelea que venían ni nada, o ¿me entiendes? Pum, pum, pum. O algunos amateurs que, yo peleo mañana, ¿qué estás haciendo sparring ahorita? Salí con un ojo hinchado. ¿Cómo, ¿me entiendes? ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Me entiendes? Entonces, hay que tener conciencia en eso. Con Jay Chan tocó un poco, a veces nos soltábamos un poquito, pam, pam, pam. Tiene un estilo muy bueno. Me gustó el estilo que tiene, mezcla mucho él también sigue un poco la filosofía del cuando yo hablé, pues estaba dando el seminario y a mí me invitaron porque me decían, mira, aquí Chan quiere hacer sparring contigo cuando termine el seminario. Bueno, vale, está. Yo no sabía quién era, yo había visto los videos, ¿me entiendes? Pero él tiene un nombre... Súper conocido. Sí. Es súper conocido, pero él tiene un nombre, ¿sabes? Las cuentas... MMA Shredded. Exacto. Entonces cuando veía, este es el chino que yo siempre veo en los sparring, incluso lo seguía. Entonces yo, ok, vamos a hacer sparring, ¿eh? Entonces cuando estamos haciendo los sparring, pam, 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 él se mueve, él tiene una buena base de Muay Thai, pero él lo transicionó muy bien a las MMA, ¿me entiendes? Hubieron par de cositas que yo aprendí en ese seminario que él hizo y lo hice en la pelea que tenía yo en la semana siguiente, ¿me entiendes? Bueno. Por lo menos ese barrido, ese casqui, me salió un montón de pum, apenas lo pateaba caía el oponente, pum, pum, y yo, mira, si me hubiese, y eso lo aprendí en el seminario una semana antes, ¿me entiendes? Entonces yo se lo dije, mira cómo funcionó, y hablamos un rato. Le hice mucho tauta a Jeff, qué bueno. Sí. Qué bueno. Sí. De hecho, estoy pensando en ponerme a crear contenido este año, ¿entiendes? Ahí me dice, coño, tú tienes un estilo muy vistoso, igual que puedes hacer contenido. Sí. No, yo soy peleador, yo no soy creador de contenido. No, pero acuérdate, mientras más popular eres, más billete hay. Yo, pero cuando mencionaron el billete, bueno, vamos a empezar a hacer contenido. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la generación de contenido digital? Sí, voy a hacer contenido, pero no voy a hacer ese contenido, ¿me entiendes? Hay cierto contenido que yo no haría, ¿me entiendes? Estos TikTokers, ¿me entiendes? Entonces, de hecho, yo no tengo TikTok, ¿me entiendes? Pero sí haría un contenido para las artes marciales y para... por ejemplo, transmitir y aportar algo de lo que puedo aportar de mi conocimiento, lo voy a hacer. Por ejemplo, este video, disculpa que te interrumpa, este video que hice con el papá de Baki, ¿sabes? Que el tipo es famosísimo, nos vio y hablamos ahí y me dijo con pena, mira, ¿tú crees que vamos a hacer un video? Dale, vamos, Entonces llegué, eso lo improvisamos. Yo dije, ¿pero qué tienes planeado? Entonces, y le pregunté, no, nada, me golpeas y haces como que no me hace nada, ¿me entiendes? Como el personaje de Baki y tal. Y yo dije, no, vamos a hacer esto. Entonces, yo he visto muchas películas, yo bajo aquí, tiro este mortal así de estrella y tal, hago como Bruce Lee, al final termino pegándote como Jackie Chan, como que me dolió a mí porque tú eres Baki, el papá de Yujiro, Iván, el invencible, ¿me entiendes? Y me hice la película y me dice, no, tú tienes un talento para hacer coreografía, Iván, y yo, no, es que te he visto películas toda la vida, ¿me entiendes? Entonces, de artes marciales, sé como que es lo que me ha gustado. Entonces, el video se tiró viral, que es el mejor que él tiene, que
que es el más viral que él tiene, ¿me entiendes? De hecho, él lo tiene anclado en la página, en el feed de Instagram. Es que es eso, al Y final. se tiró viral, fue improvisado, porque me estaba esperando, y dice, ¡ey, nos vamos! Estaban esperándome en la van para ir al hotel, porque acabamos el careo, ¿me entiendes? El pesaje, el careo, tal. Entonces, ya, espérate, que estoy haciendo este video. A las 2 semanas, ¡pam! Se publica el video viral. Era el teléfono cara, tin, 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 todo ese poco de lag y bueno. Entonces, estoy pensando este año hacerlo porque, ¿sabes? Mientras más... Es algo que me dijo aquí mi manager, el primero que tuve aquí, el cual le agradezco mucho, me ayudó mucho Pizza Cari, en cuanto a la carrera, me organizó todo esto, ¿entiendes? Me dio trabajo, incluso, mira, ve acá, me ayudas con esto y ya, ok, toma, ¿me entiendes? Me patrocinó. La mayoría de las primeras las 3 primeras peleas que hice, prácticamente le debo al apoyo de él, pues, ¿me entiendes? Gracias a Dios me conseguí aquí personas que creyeron en mi talento, les gustó mi talento y me vieron el hambre. Es algo que puedo dar como un consejo a cualquiera que esté viendo. Si tú tienes hambre, si tú tienes la intención, si entiendes, si tienes ese enfoque, y si vas buscando, seguro que te va a aparecer la oportunidad, te va a aparecer las personas alrededor en tu círculo que te van a llevar al objetivo, ¿me entiendes? Esos días estaba todos los días, me paraba orando, Dios mío, por favor, ayúdame, la oportunidad, ¿me entiendes? Llegas aquí, no eres nadie, ¿me entiendes? Entonces, Claro. pero vas atrás, vas a Venezuela, y tú eras campeón allá, eras conocido, esto, aquello. Pero cuando llegas aquí, es otra, ¿me entiendes? Es otra historia, Claro. ¿me entiendes? Entonces, sí, por ejemplo, él me decía, ese manager me decía, acuérdate, mientras más popular eres, más billete hay, más oportunidades hay. Entonces, bueno, si quieres dedicar a esto tu vida, pues yo me dedico a esto, ¿me entiendes? Es matar o morir. Esta es la filosofía más directa que te puedo decir. Es como que yo voy a esto, pase lo que pase, ¿sabes? Por eso he aceptado las peleas estando listo o no estando listo, porque es como que es el momento, ¿me entiendes? Si no lo hago ahora, espero. Hay tantos esperando. He escuchado tantas historias de amigos que tienen aquí años y no han hecho nada, ¿me entiendes? Esperando la oportunidad, esperando el momento correcto, esperando. Tienes que sacrificar todo, tienes que quedar prácticamente, quedo en la calle o peleo, ¿me entiendes? Tienes que estar dispuesto a perderlo todo y hacerlo. Y así es que lo han hecho todos los que han llegado, ¿me entiendes? Si tú ves todas estas historias, todos estos grandes personajes de las artes marciales, han pasado por situaciones así, incluso peores, ¿me entiendes? Todo el mundo tiene su historia triste en Estados Unidos, ¿me entiendes? Era lo que me daba fuerza en este momento, que vamos a seguir adelante, ¿sabes? Y entonces, Qué bueno. bueno, sí, por eso hay que meter a las redes sociales ahorita, es algo con lo que la gente está llegando, ¿entiendes? Pues, Sí. En eso, por ejemplo, en el sparring que hiciste con Jeff Chan, pues son esas cosas. Tú tienes el nivel Sí. suficiente como para hacerte un canal de YouTube, de lo Sí. que sea, y con 2 o 3 vídeos, vamos, 100.000 suscriptores, te lo digo yo que en un par de meses los metes. Por el hecho de que eres una persona conocida en las artes marciales. Vamos, yo te conocía antes de hacer este podcast, yo ya te conocía, como te comentaba, de seguirte por Karate Combat, y así como te va a pasar con un montón de seguidores tuyos potenciales que van a querer escuchar, ¿no? Cómo mejoraste tu patada, tu filosofía, como nos contabas recién. Así que totalmente, o sea, aquí ya tienes 2 suscriptores de cajón, y Sí, como muchas nosotros... gracias, hermano, gracias por siempre... el apoyo. Y de verdad No, que lo he por pensado, favor. ¿sabes? Lo he pensado de que estaba en Venezuela, pero nunca tomé la iniciativa, y creo que ahora es el momento para hacerlo, ¿sabes? Quiero 100%. dedicarme ahora, me voy a dedicar 100% a la pelea que tengo en camino, por ese título de kickboxing, y de ahí empiezo, ¿sabes? De hecho, voy a empezar como que por ahí empiezo a grabar algunas cositas, porque tengo aquí, de hecho, uno de mis principales sponsors, de que yo estaba en Venezuela, es youtuber, ¿sabes? Entonces, pero la cosa es que era muy polémico dentro de mí, que YouTube a veces era tóxico, ¿sabes? Uno le tiraba al otro, el otro lo tiraba al otro, ¿me entiendes? Entonces yo como que veía que había esa guerra, ¿sabes? Y yo nunca me quise meter en esa guerra, por eso fue que me sorprendió mucho cuando llegué aquí y tal, ¿me entiendes? La pelea se buscaba este lío, pero es lo que ves, ¿sabes? Claro. Entonces, pero por ejemplo, yo fui con él, entrené en Miami, y ¿qué sucede? Él estaba esperando otro youtuber que venía,
a retarlo y al final no apareció, pero lo estaban esperando en el gimnasio, ok, vamos a pelear aquí. Por ejemplo, él peleó contra, se llama Sergio Pérez, él peleó contra otro youtuber, hicieron un combate, viajó a México, tal, uno hablaba del otro, mira, tu estilo no sirve, no, el tuyo no sirve, tal, ¿me entiendes? Iban y peleaban, ¿me entiendes? Yo no haría un canal como para eso, de un peleador profesional, pero veía mucho eso y fue algo como que me frenó un poco, pero es que siempre la polémica va a existir, estés donde estés, hagas lo que hagas, lo hagas bien, lo hagas mal, lo hagas como sea, lo van a criticar, algunos te van a amar por lo que hacen y otros por lo mismo te van a odiar, ¿me entiendes? Entonces, habiendo aprendido eso, creo que era lo que me hacía falta para empezar, por ejemplo, eso de canal de YouTube, empezar a crecer por lo menos en esa área, porque, ¿sabes? Jay Chan vive del canal de YouTube. Claro. Perdón, él, de hecho, él dice, no, yo no agarro peleas ahorita porque gano más en el canal de YouTube que en las peleas, ¿sabes? Hostia. Entonces, es algo que él comenta públicamente, ¿sabes? En las peleas yo no me entiende, entonces él me dijo en los videos, haciendo videos para YouTube, yo gano más con las redes sociales, con el Instagram, con esto, con aquello, que en las primeras peleas, ¿me entiendes? Él tiene todavía un montón de peleas que está esperando para, bueno, cuando lo ofrezca, ¿me entiendes? Está buscando su nombre, pam, pam, y es famosísimo, tiene mucha popularidad, ¿me entiendes? Sí. Y entonces, sí. Entonces, sin duda va a ser sin duda me van a ver por ahí dando un par de técnicas, ¿entiendes? Pero yo sé que a la gente le interesa mucho saber cómo aplicar las artes marciales tradicionales en los combates de ahora, ¿sabes? Es que eso yo puedo aportar. Es ahí tenés un nicho de canal que, o sea, por ejemplo, justamente eso, entender cómo los karatecas, por ejemplo, o cómo los taekwondokas pueden hacer esa transición al full contact, al kickboxing, eso. No hay muchos canales que te encuentres que hagan ese tipo de contenido, Sí, ¿no? Lo que hizo Machida distinto al resto, o Wonderboy Thompson, o los de Karate Combat, que hacen distinto al resto, que pueden meterse en una jaula y hacer una pelea buena, ¿no? Y destacar incluso. Efectivo y destacar, exacto, que es lo que yo he buscado toda mi vida, ¿sabes? Es lo que yo busco, exactamente. Por eso, por ejemplo, Wonderboy Thompson es uno de mis peleadores favoritos, de hecho, él siempre estaba de comentarista en Karate Combat. Fue un honor conocerlo, ¿sabes? Hablar con el Bas Rutten, ¿me entiendes? Ahí he hablado con él, he comentado, hemos hablado, pues, ¿sabes? He sido fanático toda la vida y cuando lo veo, no puedo creer que estoy hablando aquí con él, ¿me entiendes? Y mi sensei estaba loco. Bas Rutten, dile que me mande un saludo, Iván, ¿me entiendes? Porque tuve ¿me entiendes? Ellos son lo que se llama leyenda, ¿me entiendes? La trayectoria fue tan grande, tan buena, y vienen de backgrounds tradicionales y son leyendas, ¿sabes? Otro de los peleadores que me encantan o pelea es Edson Barbosa, ¿me entiendes? Edson Barbosa tiene un estilo muy bueno, ¿me entiendes? Y está ahí en la élite, en el UFC, ¿me entiendes? He lamentado que no ha sido campeón todavía, pero, ¿me entiendes? Tiene un estilo que de verdad... Es espectacular. Sí, exactamente. ¿Me entiendes? Y en eso se basaría, ¿me entiendes? Y también mostrando un poco el camino, ¿sabes? Pues sabes que le gusta a la gente le gusta ver cómo vas haciendo tu trayectoria, ese camino. Todos los que han hablado conmigo de marketing, de community manager, esto, Gabo, tienes que hablar de esto. La gente cuando tú empiezas a hablar de esto, empiezas a mostrar. Sí, exacto. Porque la gente le gusta, está pendiente como de tu carrera. Son seguidores, en realidad la palabra seguidores es literal por eso. Pues ellos quieren ver el proceso, ¿entiendes? Porque incluso es más interesante el proceso que la victoria. La victoria, todo el mundo te felicita, esto, aquello, se vio, pero si tú ves el proceso, ¿sabes? Es como ver la historia, ¿sabes? Ver la historia hasta que te posicionas. Imagínate que empezabas en Venezuela y de luego vas documentando cómo es el verdadero campamento, como lo que nos comentabas, de una persona que viene a buscarse las habichuelas, como se dice acá, ¿no? Y va consiguiendo todo de a poco, que verdaderamente no es que estás en un gimnasio con aire acondicionado, con habituallamiento 24/7, sino que también tienes que trabajar a la par que entrenás y no poder recortar lo que te gustaría, ¿no? Videos así que te humanizan, yo creo que te tiran un montón de pegada. Sí, no, y con todas las cosas, ¿sabes?
porque aparte de peleador, tienes una vida personal también, ¿sabes? Exacto. Y estos problemas en la vida personal, eso influye demasiado. Yo creo que desde que llegué aquí, tuve varios problemas familiares, estos, separaciones, y todo eso influye un montón, ¿sabes? Entonces está como, ¿sabes? Lo que conoces, ¿sabes? El gym rat, que tuvo problemas, esto, aquello, se mete al gimnasio, ¿me entiendes? Y ahí Sí. construye un cuerpo, ¿me entiendes? No, tienes que como canalizar, las artes marciales te ayudan a canalizar, ¿me entiendes? A canalizar mucho esto, ¿sabes? Pero es como que tiene que te estar consumiendo, ¿me entiendes? Pasas por depresiones, pasas por esto, por aquello, pero sigues, ¿me entiendes? Eso es algo que la gente no sabe. Mucha gente cree, todo el mundo cree, no, Gabo está allá, Ivana se ve así, está dejando en primera clase, está haciendo esto, está en karate comba, la cámara, esto. Ellos creen que uno aquí está ganando en dinero, que está haciendo esto, aquello, ¿me entiendes? Y la realidad es que ellos están mucho más cómodos en el país, tranquilos, ¿me entiendes? Sí. ¿Sabes? Y esa distancia, ¿me entiendes? Con la familia, con mis hijos. Es una distancia que yo, ¿me entiendes? Le llamo, papá, ¿cuándo viene? Espérate, papi, yo peleo unas cuantas veces más, pa, y nos vemos allá, ¿me entiendes? Entonces, viajar constantemente, ¿sabes? El arreglo de tu legalidad aquí, ¿me entiendes? Los papeles, esto, aquello. Todo influye mucho, te quita tiempo, estrés. De hecho, aquí se me cayó el pelo completamente cuando llegué. Tenía ese estrés, tenía que pagar muchas deudas. Tuve ese accidente, no podía trabajar en 3 meses, ¿me entiendes? Y entonces me dio algo que se llama alopecia, se te empieza a caer el pelo, tiene el cabello y no te crece más. De hecho, por aquí ya se me está curando por completo y era el estrés, ¿me entiendes? Y yo decía en mi país, cuando estaba allá, no, la depresión, le decía a mis alumnos, no, la depresión no existe, como Andrew Tate dice un montón, no, yo no le creo a nada que me quite el poder. Pero cuando llegas aquí y tienes tantos problemas, esa ansiedad, ese estrés de trabajo, porque aquí tú no pagas un día y estás afuera, estás en la calle, ¿sabes? Sí. Entonces, no sé cómo sea en España, pero es muy diferente que sales de tu zona de confort completamente a otro país, ¿sabes? Solo y buscando un sueño, ¿sabes? Que no estás seguro. ¿Entiendes? Siempre está la incertidumbre. Puedes tener la fe todo, pero siempre está la incertidumbre. Te da, ¿entiendes? No, sí. Entonces tú tienes que darle, ¿me entiendes? Y eso es la parte que la gente no sabe. Y en ese momento, como que no te gusta contarlo, pero lo estás viviendo, ¿sabes? Es como que incluso te sientes un poco, te puedes sentir un poco avergonzado que estás en esa situación, ¿me entiendes? Puedes sentir como que, ¿me entiendes? La gente cree que realmente estoy aquí en Estados Unidos, sueño americano, esto, aquello, porque sabes que uno lo publica en las redes sociales, es lo bonito, ¿sabes? Estás en la playa, esto, tal, estás en esto. Si publicas lo bonito, la gente cree que la vida es perfecta, ¿me entiendes? Entonces no es así, ¿sí me entiendes? Solo que tú, ¿entiendes? Tú publicas los momentos felices, los momentos bonitos. Pero sin duda que la pelea, todo lo más difícil es ese comienzo, ¿me entiendes? Ahora sin duda me siento completamente diferente este año. Dije, no, este año es mío, me llamó este es el año del dragón, aprovecha, ¿entiendes? Ya sabe que ellos tienen esa creencia. Entonces, este año ya estoy como quería estar, ¿me entiendes? Bueno, vamos a darle con todo, ¿entiendes? Entonces estoy buscando lo que salga de pelea, estamos ahí dándole. Qué bueno. ¿Me entiendes? Entonces, sí, bueno, documentar, por ejemplo, eso, de repente lo documentamos en el futuro, de repente podemos hacer algo ahí, podemos seguir creando algún contenido, sí, podemos estar en otro... con nosotros. Sí, ahí podemos estar haciendo un par de cositas. Yo sé que a ustedes, lo que me llamó la atención de ustedes era que estaban buscando también esa parte que es lo que peleadores como yo buscamos revivir, lo que busca revivir Karate Combat es eso bonito de las artes marciales a la actualidad, ¿sabes? Que se creía MMA es lo mejor, esto es lo mejor. Hubo un momento en el que se creía que el jiu-jitsu era lo mejor y lo más efectivo, pero de repente empezaron los peleadores a evolucionar y de repente ahora era el striking que defendía bien, pum, se veía mejor. Y que siempre hay una evolución en las artes marciales, ¿sabes? Sí. Porque hay que hacer esa transición. Y por ejemplo, en su canal estaban hablando de Bruce Lee, creo que estaba bien, ¿no? Hablando de Bruce Lee, cosas, y tenían un invitado que estaba hablando cosas que, sí, ¿me entiendes? Que peleadores como yo, personas como yo, se identifican mucho, ¿me entiendes?
Y eso Sí. hace falta, ¿sabes? Hay un vacío todavía en las artes marciales, en lo que es la social media, que hace falta llenarlo con eso, ¿me entiendes? Porque han salido, bueno, la UFC fue excelente en los años 90 porque ellos fueron los primeros que desmintieron a todos los farsantes y creadores de El McDolio McDonald's. que salían, ¿sabes? Sí, Sí. sí. Entiendo, uno de mis peleadores que me gusta mucho de la antigüedad era Patrick Smith, ¿sabes? Que era un gladiador, ¿me entiendes? Él peleaba taekwondo, peleaba sabaki, un evento que era como Kyokushin, peleaban todos ahí, ¿me entiendes? Y él ganaba esos torneos, pero también peleaba en el K1 con Andy Hood. Y de repente debutó en los primeros UFC. Y entonces sale en el video, si pueden ver el highlight, sale un tipo enseñando una defensa personal, no, yo voy a pelear contra este tipo, y sale como que unas llaves tipo Steven Seagal y vaina. Y no entrena, no se ve que está haciendo nada físico, o sea, lo que sabe, no, que si el oponente viene, yo le hago esto, ¿me entiendes? Esa imaginación que se veía antes, ¿no? Que si te Tenía toco en toda la un pelea en punto la de cabeza. presión, sí, si te toco en un punto de presión, pum, te quedas paralizado, ¿me entiendes? Antes había mucho mito en las artes marciales, ¿sabes? Sí. Y cuando viene esta pelea con Patrick Smith, le un gran ampao, pum, lo reventó, ¿entiendes? Era la realidad, antes había mucho mito, ¿me entiendes? Entonces, por eso se hizo tan popular la UFC, pero quedó como que entonces todo lo tradicional no sirve, ¿me Claro. entiendes? Pero tampoco era así, es el equilibrio, ¿sabes? Lo tradicional sirve aplicado a lo que necesita. Porque si vamos al caso, lo tradicional era lo que se utilizaba en las guerras, ¿me entiendes? Los japoneses Exacto. utilizaban eso en las guerras, los chinos utilizaban el Shaolin en las guerras, ¿me entiendes? Los taekwondistas usaban el Taekwondo en las guerras, ¿me entiendes? Los Exactamente. coreanos, los chinos, todos tienen, la arte marcial era de guerra, ¿me entiendes? Efectivo era, ¿sabes? Entonces, lo que es que ha cambiado la forma de entrenarlo por el reglamento, ¿me entiendes? Claro. Pero es efectivo. Entonces, ese es el vacío que si se busca resaltar otra vez, sería bueno para las artes marciales, sería bueno para todos, ¿me entiendes? Que estamos buscando llenar ese vacío, como lo están haciendo ustedes, ¿me entiendes? Cada uno tiene un trabajo, ¿sabes? Todos somos importantes. El Exacto. peleador, el de social media, ¿me entiendes? Hay un montón de gente con teléfono, ¿eh? ¿Quién es este? ¿Quién es este? El tipo de... Algunos critican, no, pero ese bicho es de TikTok y tal, no, pero él está resaltando las artes marciales. Todos tenemos un trabajo importante, ¿me entiendes? El que hace películas, no, pero ese tipo no le gana a tal peleador, no, pero es que él Pero es actor, él no. inspira. Inspira, ¿me Claro. entiendes? ¿Qué Exacto. buscamos hacer nosotros? Lo que buscaba hacer Bruce Lee al principio. Él fue el primero, él fue el pionero de buscar resaltar, de darle vista a las artes marciales, que todo el mundo, mostrarlas en el mundo con un Exacto. enfoque diferente, ¿me entiendes? Entonces ya, por ejemplo, en ese entonces veían por primera vez a un chino siendo un protagonista, siendo un héroe, ¿me entiendes? Entonces fue el boom, boom, porque era diferente todo, ¿me entiendes? Entonces cada uno, no, que Bruce Lee no le gana a Benny Urquídez, que Benny Urquídez es un grande, ¿no? Pero Benny Urquídez dice que él se inspiró y se motivó en las artes marciales por Bruce Lee y todo, ¿me entiendes? Y un montón, ¿me entiendes? Por Van Damme. No, que Van Damme no le gana es, no, pero ellos, cada uno tiene su trabajo específico, cada uno muestra el arte, ¿me Exactamente. entiendes? Claro. ¿Me entiendes? Entonces, es lo que también se les agradece a ustedes que ustedes nos muestran, ¿sabes? Son una ventana, son Muchas gracias. ¿me entiendes? Porque cada uno aporta un granito de arena, pam, y cuando vemos a ver, las artes marciales son importantes en el mundo, que es lo que, ¿me entiendes? Lo que buscamos. Hay tantos deportes que no digamos que tienen mucha vista, ¿me entiendes? Pero no tienen la dificultad que tienen las artes marciales, No, ¿entiendes? pero para mí sí es cierto que las artes marciales, por más que haya muchos deportes, yo practiqué baloncesto, o sea, hice deporte y también hago artes marciales. Y te puedo decir que son complementarias. Si bien vos podés hacer un deporte colectivo, fútbol, pero sí es Sí, cierto que las artes marciales deberían ser una asignatura escolar, porque es una enseñanza de exactamente. vida. Es Exacto, tú una las columna necesitas. vertebral. Sí, exactamente. Exactamente. Yo considero que todo el mundo, todos los niños deberían hacer artes marciales al menos de 3 a 5 años, ¿sabes? Sí,
3 a 5 años de artes marciales, tenía una base, ¿me entiendes? Siempre es bueno que un hombre sepa defenderse, sepa pelear, ¿me entiendes? Los hombres tenemos que, ¿me entiendes? Servimos para proteger, ¿me entiendes? Como es un rol Sí, tradicional, ¿sabes? Para proteger, ¿me entiendes? Las artes marciales revelan tu carácter, las artes marciales te forman, ¿me entiendes? Tienen valores, tienen valores, te dan una formación, te dan disciplina, te dan determinación, ¿me entiendes? Tienen todo lo que un hombre necesita para enfrentarse a la realidad, ¿sabes? Porque sabes que, mira, es así. ¿me entiendes? ¿Sabes? Ahorita todo está muy enfocado al, no quiero decir nada polémico, pero, ¿sabes? No, pero está bien. Algo débil, ¿sabes? Son Exacto. cosas, Igual este sí, canal es libre, Gabo, así que sentite ajá, tranquilo de sí, decir lo pero, que quieras. exacto, ¿me entiendes? Las artes marciales, ya un segundo aquí que estoy cargando para que no, pero las artes marciales lo que buscaban era eso en la antigüedad, fortalecerte para enfrentar la vida, ¿sabes? Cualquier peligro, ¿me entiendes? Nosotros todavía, aunque hemos evolucionado mucho, como raza, seguimos teniendo esos aspectos primitivos que necesitamos, ¿me entiendes? Que era el hombre que salía a cazar, esto, ¿me entiendes? Entonces ahora todo está muy fácil, ahora está todo muy blandito, la comida es diferente, ¿me entiendes? Entonces por eso se Vas a está la poniendo todo nevera el a mundo buscártelo. blandito, se está poniendo la gente de cristal, no tiene carácter, esto, aquello. Y cuando vengan a ver que se tienen que enfrentar a la vida, entonces entran en depresión, esto, aquello. Entonces, las artes marciales te revelan un carácter, ¿me entiendes? Te forma, tú necesitas esa disciplina, ¿me entiendes? A veces lamento mucho que veo gimnasio de artes marciales que son tan comerciales, ¿sabes? Vas, entrenas esto, aquello, lo otro, pero no Sí, tienen están para darte ese... cinturones, Sí, ¿no? exacto, exactamente, ¿me entiendes? Son más doyos. Hay otros que no son más doyos, no los categorizaría como más doyos, pero son como muy comerciales, ¿sabes? Entonces, y era lo que yo buscaba, tener el equilibrio, de hecho. Yo trabajaba con el fitness, entonces tenía muchas alumnas, ¿sabes? Las mujeres les gustaba mucho, pero les gusta drenar. De hecho, las mujeres son hasta más agresivas muchas veces que los hombres para entrenar, ¿sabes? Y ellas lo buscaban y ellos drenan, se sienten bien, tonifican, queman un montón de calorías, ¿entiendes? Se ponen en forma, te sientes bien, tienes una seguridad. Entonces, yo decía, el entrenador me decía, acuérdate que esto mantiene el gimnasio. Los peleadores, que eran los peleadores, a veces los peleadores ni pagaban, ¿sabes? De como tú, Sí. son buenos, no, vamos a tenerlo aquí, ¿me entiendes? Porque tú creas cuando tú eres sensei también, esa faceta, tú creas también como que una conexión diferente con los peleadores, ¿sabes? Ya, Es como una fraternidad, ¿sabes? Sí. Entonces sí, son tus hermanos, son a la vez lo ves como tus hijos también. Entonces, sea la edad que sea, ¿sabes? Porque tú lo estás guiando y son peleadores, entonces, claro, era parte tuya este, también. exacto, entonces yo tenía que buscar el equilibrio, sí, ok, yo tengo que mantener el gimnasio con este porcentaje de fitness que tengo aquí y con estos otros, bueno, estos son los que representan al gimnasio, pues, por ejemplo, ¿me entiendes? Ellos me dan la publicidad, ¿me entiendes? Pero se ha visto mucho aquí que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos más que todo, ellos van, entrenan una hora, ¿entiendes? Una hora es prácticamente el acondicionamiento que hace en una Claro. entrenamiento de artes marciales tradicionales, ¿sabes? Entonces, se me hizo muy diferente. Nosotros empezábamos, hacíamos el acondicionamiento, todo, después técnico-táctico, después técnico-táctico, después un poco de sparring, ¿sabes? Aquí es muy sectorizado, perdón. Hace o solo hace el acondicionamiento físico, o solo hace el técnico táctico, o solo hace el sparring, ¿sabes? Es como por horario, ahora cada hora cuesta, ¿me entiendes? Porque es comercial y eso lo que hace es que la gente no entrena como antes, ¿me entiendes? Por eso no se ven los peleadores como antes, o sea, tienes que dedicarte a esto para entrenar, ¿me entiendes? Entonces, alguien que entrenaba antes, artes marciales, por ejemplo, en los 80, tenía un nivel muy diferente a alguien que entrena un dojo de karate ahora, ¿sabes? No por desprestigiar ni nada, pero era como que una Es formación verdad, diferente, ¿sabes? Es la No, sí, verdad, era ¿sabes? más pero específico antes Gabo, y hoy yo me también se queda más en encontré, el limpio. Ujú. yo muchas veces me he encontrado gente que hacía 10 años de karate, que voy a Exacto. decir, ah, cinturón negro, no sé qué,
y lo ponías a Lamentablemente hacer pasa. sparring y no Sí, podía, o sea, literalmente un Mawashi Geri no lo podía dar. Mawashi Geri es un sí, roundhouse, ¿no? sí, sí. No lo podía dar. O sea, pero si tenés 10 años de karate en la espalda, ¿cómo no podés meter una patada? ¿Entendés? Sí, ¿Qué hiciste mal en el exactamente. proceso? Pasaba. ¿Qué se perdió en el Ujú. proceso? ¿Entendés? Entonces sí, Sí, es que estoy hubo totalmente proceso, de ¿sabes? acuerdo. Es Claro, Es ¿me como entiendes? tijeretazo, ¿no? A la línea de Ujú, tiempo. Pa, pa, ujú, pa, y de repente tienes cinturón ¿sabes? negro. Sí, sí. Por eso, por ejemplo, yo digo algo que yo me daba cuenta mucho antes. Antes, yo soy cinturón negro del estilo de kickboxing, es un estilo tradicional del full contact que peleaban por ejemplo, Benny Urquídez, Denis Alessio, que apareció en la película en Globanda, ¿me entiendes? Esa es full contact sí, antes. Yo decía, o sea, se me decía, Gabo, pero presente. Yo, no, yo no necesito el cinturón, ya, yo soy peleador profesional, esto, aquello. No, pero acuérdate, te vas a tener un dojo, tienes que tener una uniformidad, una marcialidad, esto, aquello. ¿Me entiendes? Por el proceso, ¿sabes? El cinturón significa esto, y no, así, bueno, vamos a, ¿me entiendes? Porque yo lo hice en el Wushu también, yo no llegué a cinturón negro de Wushu, y todos mis compañeros llegaron, ¿sabes? De los que estábamos más activos. Y yo me retiré justo un cinturón antes, ¿sabes? Entonces, porque no me importaba, a mí me gustaba era el proceso, el aprendizaje para las peleas, no como para acumular yo, cinturones, ¿sabes? Porque eso también lo quieren hacer mucho. Hay mucha gente que acumula un montón de cinturones porque prefieren hacer eso que pelear, ¿sabes? Pelear es mucho más difícil que claro, acumular. ¿Entiendes? Pero hay mucha gente que tiene muchos cinturones y cuando ves la ejecución, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo entrené con personas que no, tengo cinturón de esto, de Aikido, de karate esto, de karate el otro. Un montón, eran 5, por ejemplo. Y cuando lo veía ejecutando, era como que, no, yo lo hago así, pero ustedes lo hacen bien. Busquen a yo como que, si no, ¿por qué no me pueden enseñar? ¿Me entiendes? A mí me gustó claro. la metodología, a mí me gustó el entrenamiento. Yo soy metódico en cuanto a lo técnico, pero también me gusta el entrenamiento explosivo. ¿Me entiendes? Tener una, un equilibrio siempre en todo, ¿sabes? Entonces, explicar perfecto. Yo explico la patada lentamente y la dejo arriba, ¿me entiendes? Buscando explicar, ¿me entiendes? Y decir, "Ah, pues, tú eres el bandán y vaina". ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque yo quiero transmitir lo mejor que yo puedo hacerlo de lo que yo he aprendido a mis alumnos, ¿sabes? Y hay tantas personas que he visto que tienen cinturones negros de esto, de aquello, de incluso de taekwondo, y tiran un giro mal, ¿me entiendes? Tiran una patada mal, ¿sabes? ¿Cómo lo haces si tienes un cinturón negro, ¿sabes? Entonces, yo he llegado a la conclusión en que no es la cantidad de tiempo que tengas, sino la calidad de tiempo que tengas, ¿sabes? Claro. Es la calidad, el entrenador y el entrenamiento que tengas tú. Antes se decía que no es el alumno el malo, es el maestro, pero ahora Claro. mismo es muy difícil. Es difícil ahora también decir eso porque hay gente que no se exige, pero está pagando una mensualidad y hay que dejarlos ahí, ¿me entiendes? Pero yo era muy estricto, ¿sabes? Cuando entrenaba, por ejemplo, a las chicas en el fitness y esto, les ponía un poco de disciplina, pero era más como para que ellas se divirtieran, ¿entiendes? El boxeo, las combinaciones largas, esto de fitness y tal. Pero cuando era el dojo pasaban, se transforma cuando se pone el cinturón, ¿me entiendes? Era como que pasaba el switch, ¿me entiendes? Ahora era como una clase de Kyokushin tradicional, esto, aquello, pam, 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 ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque si estaba entrenando a los de la academia, que eran los que iban a representar la academia, tenía que hacerlo lo mejor posible, Claro. ¿sabes? Claro. Pa, 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 pa. Exacto, exacto. Si tú vas a pelear con esto, tú tienes que hacerlo duro, tienes que ponerle disciplina, tienes que Porque ponerle si no, todo. después te cagan a piñas Exacto, yo le decía, te saqué el aire, sí, ok, allá en las peleas y bajabas la guardia, ¿me entiendes? Ok, porque yo de repente, los tocaba a la cara, sube la guardia, ¿me entiendes? Tenía ese control y ellos se quedan así como, se me pateó la cara. Sí, bueno, pero sube la guardia porque si no en la pelea te noquean. No, sí, ¿me entiendes? Todos los tenía así. Entonces, en ese sentido yo he buscado tener como ese equilibrio entre lo comercial y entrenar a los peleadores, entrenar como la escuela, pues con los cinturones, todo Claro. esto. No, Marcial. Pero Exacto. cuando he visto tantos McDojos, he visto tantas academias que van y tienen cinturones y cinturones y ves un niño de 8 años con un cinturón negro, ¿me entiendes? Agarra Mi la maestro cabeza. decía, tú no puedes tener, alguien no debería tener un cinturón negro a menos que tenga 15 años, ¿sabes? Que ya Claro. tenga, ¿me entiendes? Porque también se juega mucho se da mucho para el ego, ¿sabes? Soy cinturón negro, puedo ser, ¿me entiendes?
Tiene que venir valores inculcados, tiene que tener una madurez, ¿me entiendes? ¿Sabes? En lo Al cuanto a lo 100%. marcial, ¿sabes? Porque podemos haber, hay peleadores más peligrosos que cualquier cinturón negro que pueda haber por ahí, ¿sabes? Pero no por eso Sí, hoy en día, desprestigio cinturones negros, ¿sabes? no, pero el Pero contrario, está como esa balance, ¿sabes? Hay quienes son exacto. peligrosos, cinturones negros que son muy buenos y dominan su arte marcial muy bien, pero, ¿me entiendes? Hay otros que tienen el cinturón negro y hacen un sparring. Yo, ¿cómo este está cometiendo estos errores de novato siendo un cinturón negro, ¿sabes? Es muy... Exactamente. Es algo, por Es verdad ejemplo, que algo que dijo Lyoto en una entrevista no hace mucho, que me gustó mucho. El cinturón de las artes marciales son como el agua. Tiene que estar caliente. Si eres un cinturón negro y dejas de entrenar, ya no, ya no eres cinturón negro, ¿sabes? Tienes que estar siempre entrenando, ¿me entiendes? Si eres un cinturón negro y dejas de entrenar, es que es verdad, pierdes el timing, pierdes la reacción, pierdes el acondicionamiento, ¿me entiendes? Tú dejas 2 semanas sin es entrenar y aceitado. te sientes diferente. Te aseguro que te sientes diferente, ¿me entiendes? En el sparring, en todo, ¿me entiendes? Entonces, son varios puntos importantes, ¿sabes? Y Es Y bueno, que, importantísimo. ajá, sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, eso de McDojo y todo eso. A mí me gusta mucho esa página que sube, ¿me entiendes? Cosas increíbles. ¿Me entiendes? No, se te tira el cuchillo así, sí, no, te defiendes así, y vaina, con ¿me el arma entiendes? y tal, ¿no? Sí, O los poderes exacto. que hacen así Ah, y los lo poderes, desarman. ese es el peor. Mira, con el ki. ¿Me entiendes? Porque tú sabes que hace eso. Eso es malísimo porque también te hace también descartar lo del ki, te hace descartar lo de las artes marciales tradicionales, porque si eso es basura, entonces todo es basura. Entonces, ¿me entiendes? Las artes marciales tradicionales no sirven. Entonces, es bueno que se exponga así, porque ¿qué hacen la gente que tiene un más dojo? Son negativos para quienes hacemos artes marciales de verdad, y son negativos para quien entrena con ellos mismos, ¿me entiendes? Porque si yo por la No, calle son tengo muy la insanos. seguridad de que puedo quitarle la pistola a alguien, que me pone la pistola al frente, ¿sabes? Con un movimiento de esos, ¿me entiendes? Falso, un fake de eso. Entonces Estás te mueres, te entrenando con ese matan, fiscal. ¿me Claro. entiendes? Sí, Exacto, sí. exacto, exacto. Yo realmente creo que si alguien te saca un cuchillo, ¿sabes? No sé si han visto el meme ese que sales corriendo, ¿sabes? Yo prefiero eso porque, ¿sabes? Tú nunca sabes, alguien Entienden para qué está te quiero. drogado. ¿Me Por eso. entiendes? ¿Sí me entiendes? Yo agarro algo, ¿me entiendes por qué? Que aunque te puedas defender súper bien, tengas totalmente seguridad, es tu vida la que está en juego, ¿sabes? ¿Entiendes? Si eres tú solo es mejor. Pero hay situaciones, ¿sabes? Por eso es que también son tan negativos esos mandollos. Para las artes marciales, la gente los descarta, dice, no, eso no sirve. Lo único que sirve son las MMA, lo único que sirve es Muay Thai y el boxeo. Entonces, por eso es que se ha descartado un montón. Entonces, por ese tipo de más dojo, y bueno, malísimo para el que entrena en esos dojos. Por eso yo siempre he dicho, vas a entrenar con alguien, tienes que buscar la trayectoria. Tienes que ver, eso es lo que yo me fijaba siempre, ¿sabes? Y ¿sabes qué pasa mucho? Hay muchos entrenadores que no tienen trayectoria alguna y han sido buenos entrenadores. ¿Me entiendes? Tienes que ver, salió campeones de ahí, ok, es un buen entrenador. Pero hay algunos que critican a todo el mundo, pero ellos no tienen ninguna trayectoria, no se atrevieron a hacer nada en su vida, entonces son frustrados que reflejan su frustración viendo lo que ellos querían Hay un hacer. montón de Entonces eso. critican a todos, haciéndole creer a sus alumnos que ellos son los que tienen algo especial en su academia que no tiene más nadie, ¿sabes? Y desprestigian a este, el otro. Me pasó mucho, ¿sabes? Me pasó mucho porque veían, y de hecho, en ese círculo era de los que todos que hacían, ninguno competía. De todos los que hablaban mal, digo, mira, no, esta academia no, ninguno había competido, no tenían pelea, no, ¿me entiendes? No publicaban ningún video enseñando algo bueno, a veces comentaban, Ah, mira, eso no se hace bien, ok, muéstrame cómo se hace, haz un video, por favor, ¿me entiendes? no, Como pero humildemente, el pero al poder mismo tiempo, secreto. muéstrame, qué es lo que, no, yo no sé mucho, entonces quedaba en ridículo, entonces, ¿para qué Ah, boludo. comentas si no me Mejor entiendes? estate callado. ¿Entiendes? Entonces, pasaba mucho, ¿sabes? Entonces, ¿qué debería hacer alguien que está buscando? Si de repente alguien está viendo
este podcast y está buscando hacer un arte marcial, está buscando un profesor. Tiene acá tiene 10 academias a la vuelta de la esquina, porque ahora en cada esquina hay una academia de Muay Thai, de defensa personal, ¿me entiendes? Que busquen la trayectoria del entrenador, con quien se ha formado, con quien ha entrenado, o quienes entrenan ahí, ¿me entiendes? Que se vea más o menos, porque yo sé que debe ser muy difícil. Cuando tú estás empezando y tú no sabes, todo lo ves increíble, ¿sabes? ¿Me entiendes? Cuando tú estás empezando y no sabes, entonces está el típico entrenador que muestra, hace los ejercicios, muestra y queriendo como, ¿me entiendes? Muestra a un compañero o un contrincante que está como predispuesto a que tu técnica funcione. No, si yo le agarro aquí, él baja, tal, esto, ¿me entiendes? Pero así, eso no va a pasar así, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ellos lo ven, este es Steven Seagal, este tipo que está aquí, ¿me entiendes? Entonces, ¿entiendes? Entonces tienes que ver su trayectoria, con quién entrenó, qué peleadores entrenan ahí, todo eso. Yo creo que ya sabiendo eso, ya puedes entrenar y estás seguro, pues, ¿me entiendes? Claro. Eso era lo que yo buscaba, por ejemplo. Ajá. No, y te iba a preguntar ya, para ir cerrando el podcast, solemos hacer 2 preguntas al invitado. La primera es, ¿a quién te gustaría ver? ¿Qué perfil de peleador o qué persona en particular te gustaría ver en el podcast? Esa es la primera. Y la segunda, ya más filosófica, es, si tuvieses la oportunidad al Gabo que inició toda esta trayectoria de las artes marciales, decirle algo, darle un consejo luego de la trayectoria que has tenido, ¿qué sería? Entonces, esas 2 preguntas para cerrar ya el programa. Ok, me gustaría ver aquí el podcast, me gustaría ver, ¿sabes? Me gustaría ver a Ilia Topuria aquí en este podcast. Ya lo pueden decir, están allá. Ojalá. Acaba de ganar el título, ¿sabes? Y la verdad que, ¿me entiendes? Tenemos que crecer un poco más para captar la atención de Ilia. Sí, exacto, pero eso es un reto, ¿me entiendes? Acuérdate que siempre hay que pensar en grande, ¿sabes? Entonces, sabes que mucha gente, para algunos pensarán que estás presumiendo si estás soñando en grande, y para otros se motivan, ¿me entiendes? Exacto. El que va en el mismo sendero, ¿me entiendes? Por eso, si alguien grande, Ilia Topuria, ustedes están allá, están en España, es español también, ¿sabes? Entonces ustedes lo tienen ahí, yo estoy seguro que van a crecer mucho porque he visto que han crecido rápido, han ido creciendo rápido el canal, ¿entiendes? Lo vengo viendo como que 2 meses, algo así, ¿no? Un par de meses tiene, ¿sabes? Y yo creo que tendría mucho éxito también en YouTube, no sé si están en YouTube también. Sí, tenemos los videos, estos se suben tanto a YouTube como a Spotify, y ya luego los shorts los tenemos en Instagram, también en YouTube y en TikTok. Los subimos los cortos. Bueno, eso es perfecto. Yo estoy seguro, hermano, y le deseo todo el éxito del mundo. De verdad que esto hace falta para las artes marciales, ¿me entiendes? Esto es algo muy positivo, ¿sabes? Entonces, les aseguro que en algún momento lo van a poder tener, ¿sabes? Entonces, para la próxima, la última pregunta que estaban haciendo, yo creo que le diría a ese niño que estaba loco por las artes marciales, que le apasionaba, porque yo me despertaba haciendo push-up, ¿me entiendes? En posición de jinete. Pues yo veía que en las películas, por ejemplo, hay unas películas de Jackie Chan, él se despierta para empezar a hacer los estiramientos, montar el pie en la pared, ¿me entiendes? Todo yo lo copiaba, ¿sabes? Y hay algunas cosas que he ido como que tú vas dejando un poco, ¿me entiendes? ¿Sabes? Pero cuando voy a entrenar otra vez, yo cuando voy a pelear hago como este switch, ¡pam! Un Shaolin, ¿me entiendes? Shaolin Mood, yo le digo así, ¿me entiendes? Modo Shaolin, ¿me entiendes? Porque ¿qué hace un Shaolin? El Shaolin vive su arte, ¿sabes? Él se despierta, lo primero que hace es el entrenamiento de Qigong, su meditación y todo, y empieza a hacer los estiramientos, esto, aquello, su forma, su estilo de vida, ¿sabes? Él vive su estilo de vida. Y yo le diría que nunca le baje a esa pasión, ¿me entiendes? Que continúe como está. A mí me veían como un loco. No, lo que estás loco, lo que habla de película de Bruce Lee, esto, aquello. Me veían como que, y muchos me subestimaban en el sentido de que no, la gente que llega así no llega muy lejos, porque, ¿sabes qué tal friki del anime?
que ve esto, que ve aquello y tal, pero nunca concreta el arte marcial como tal, ¿me entiendes? Claro. Pero yo me atreví a pelear, ¿me entiendes? Yo me creía la película. Todavía me la creo porque sigo, ¿me entiendes? Todavía está ese 100% switch. bajo el camino. Exacto. Qué bueno. Todavía está ese switch ahí que no se sabe si es positivo, pero me ha llevado a lo positivo, ¿sabes? Mis amigos ellos siempre creían en mí, sabían que era bueno, pero estaba como que no, este está loco, este va y pelea, ¿me entiendes? Esto, que nunca le bajes esa locura. Eso es lo que le diría, nunca le bajes esa locura, porque apenas le bajé un poco por otras cosas personales, ¿sabes? Familia, esto, aquello. Es como que pierde, es como que no le veo sentido, ¿sabes? No le veo el mismo sentido al por qué pelea. ¿Me entiendes? Que nunca le bajes esa locura. La locura por lo que hace, ¿sabes? Esa pasión, Impresionante. nunca le bajes. A mí me gustaría Perfecto. llegar como en la máquina del tiempo en el DeLorean y decirme, hey, continúa así, no le creas a este, que te va a ir bien. Qué ¿Entiendes? bueno, Gabo. Mm, Pues muchísimas gracias por darnos el espacio y sí, sí. tenerte acá. Sí, aprendimos un montón. Nosotros parte de lo que hacemos en este podcast es justamente poder escuchar vivencias de gente profesional en su deporte, como es tu caso, otros casos que hemos traído también. También traemos distintos perfiles que tal vez no sean profesionales, pero hacen algún arte marcial en concreto que nos puedan brindar esas vivencias, si viajaron o no. Entonces, como decías, es el enfoque principal del podcast y estamos recontra agradecidos de que puedas venir acá y aportar ese granito de arena. Así que perfecto, hermano, gracias. ¿no? Agradecido yo con ustedes por la invitación. Y saben, de repente en el futuro ustedes pueden venir, ustedes se hacen un viajecito, hacemos un entrenamiento aquí, de Sí, repente unos 100%. videitos aquí, Claro. ¿sabes? Ustedes pueden tomarse, ustedes están en España, tienen uno de los pasaportes, ¿me entiendes? Más poderosos que hay, ¿me entiendes? Ustedes llegan aquí como turistas, hacemos un entrenamiento, grabamos algo, están las puertas 100%. abiertas aquí. Podemos cuadrar algo, ¿me entiendes? Podemos ir al gimnasio donde está Lioto, podemos cuadrar algo. A ellos les encanta hacer todo lo que tengan que ver con social media, ¿me entiendes? Hacer otros Perfecto. entrenamientos aquí, como quieran. Gracias por la invitación y todo, hermano. Sabes que aquí cuentan conmigo. Buenísimo. Muchas gracias, Gabo. Gracias, Gabo. Ujú. Y a todos los que nos están viendo, nos estamos viendo en el próximo episodio la siguiente semana. Así que Perfecto. stay Un tuned, abrazo a como todos. dicen en Saludos. Estados Unidos. Os. Os. Perfecto.